Radio 4G. El futuro es ahora. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. A lo largo de la historia han aparecido cientos, tal vez miles de enigmas y misterios históricos por resolver. A muchos de ellos se les ha ido encontrando explicación. Sobre otros permanece un velo de incomprensión, incógnitas que esperan ser resueltas o descubiertas como un verdadero reto. Y aglutinando todas ellas, decenas de curiosidades y anécdotas, muchas de las cuales son desconocidas para la mayoría de la gente. Esta noche, evidentemente, no pretendemos exponerlas todas, pero sí mostrar un amplio abanico variopinto, tal vez las más significativas, a modo de puzzle, para mantener bien activas nuestras mentes. Y para ayudarnos en esta ingente labor a lo largo del programa, contaremos con la presencia en el estudio del periodista, novelista y ensayista David Zurdo, coautor del libro 100 misterios sin resolver. Además, abriremos las secciones con el zurrón del caminante, que nos llevará hasta el extremo occidental de Sierra Morena, en el Parque Natural Sierra de Acerena, al norte de la provincia de Huelva, para conocer un enclave especial, la Peña de Alájar, más conocida actualmente como la Peña de Arias Montano. Y en una edición dedicada a las incógnitas históricas y a sus misterios, no podemos dejar de entrar también en la Biblioteca de Alejandría para comentar con el investigador Pedro Amorós la publicación de su reciente ensayo, El Gran Libro de las Psicofonías. Además, escucharemos algunas de ellas obtenidas en lugares con una curiosa historia detrás. Y como magnífica guinda al programa, hablaremos con el gran José María Íñigo y de sus experiencias y anécdotas relacionadas con el mundo del misterio que ha tenido la oportunidad de vivir a lo largo de toda su extensa y premiada carrera en radio y televisión. Ya sabéis que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas, con vuestros comentarios, y para ello tenéis tres vías. La primera en Facebook a través de nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula. También está ahí Twitter con nuestro perfil que es @escobuleros, o también podéis mandarnos vuestros mensajes a través del WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Acordaros, como digo siempre, de poner vuestro nombre en el mensaje. Dicho esto, ahora sí, gracias a Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, nos subimos una noche más a nuestra escóbula para bucear entre incógnitas históricas, curiosidades y misterios que aún permanecen sin resolver. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La Escóbula de la Brújula. La historia está llena de pequeñas incógnitas, de lagunas que el hombre, en su afán por saber, ha tratado de resolver de manera satisfactoria o cuanto menos significativa.
Algunas versan sobre conocimientos olvidados o supuestos secretos alquímicos. Otras no sabemos cómo encajarlas en nuestra realidad. Es el caso de los mapas imposibles o de ciertos fenómenos inexplicables que se producen a nuestro alrededor y que son capaces de arrasar casi una población entera. En esa búsqueda también nos encontramos con sucesos sin una importancia aparente, pero que consiguen cambiar el curso de la historia. Y por supuesto, del futuro. No faltan en esos misterios personajes importantes y que, se realizaron sus descubrimientos o cómo, curiosamente, elaboraron sus teorías. Y como no, para mayores zancadillas del conocimiento, aparecen fraudes científicos y mentiras históricas que complican aún más, si cabe, ese puzzle llamado realidad. Esta noche, en la Escóbula de la Brújula y junto a nuestros invitados, vamos a analizar algunas de estas incógnitas históricas y a tratar de satisfacer nuestra insaciable curiosidad. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La Escóbula de la Brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Hoy uno de esos programas que nos encantan, no solo... ¿Y cuál no? Bueno, ya, pero... ¿Cuál no? Me refiero sobre todo porque, como a mí me gusta decir, o sea, somos personas, todas las que nos sentamos aquí, incluso hoy nuestros invitados y acompañantes, tremendamente curiosos. Entonces, dentro de esa curiosidad, dentro de ese afán por saber cada día más cosas y nuevas cosas, incluso ir más allá de lo conocido, pues es de esos programas, por eso decía, de los que nos atrae especialmente. Tú lo has dicho, yo creo que el motor es la curiosidad. Si algo nos define a todos los que estamos aquí, y seguro que a todos los que están en el otro lado de esta emisora, en las ondas, es la curiosidad. Si no, no estarían escuchando este programa, si no, no estarían leyendo ciertos libros que también hemos leído nosotros, y si no, no estarían picados por ese virus, ¿no? De la curiosidad prácticamente infinita, ¿eh? Y cuanto más sabes, no sé si lo que decía Sócrates tenía razón, pero cuanto más sabes, más te das cuenta, por lo menos en mi caso, que soy un inútil y que soy totalmente un ignorante, porque el conocimiento es tan amplio que al final la palabra misterio es también muy genérica, donde intentamos abarcar muchísimas cosas. Yo creo que el programa de hoy es un ejemplo de eso, ¿no? ¿Qué entendemos por misterio? Y por misterio, desde mi punto de vista, entenderíamos muchas cosas, no solo la vida misma, ¿no? Desde que te levantas hasta que te acuestas, sino esos misterios tangibles, que es lo que hemos denominado misterios históricos, es decir, aquello que de alguna forma puede seguir el rastro, aquellos misterios invisibles, es decir, aquello que podemos definir también como el más allá, todo aquello que nos preocupa pero que no lo podemos tocar ni fotografiar. Y por otra parte, los fraudes, como no, alrededor del misterio siempre hay los cantamañanas, aquellos que nos quieren vender la moto, aquellos que nos quieren dar gato por liebre. Y es bueno también discernir, hay que tener conocimiento por una parte de saber lo que hay, lo que nos manejamos, y sobre todo los que de alguna forma nos dedicamos, ¿no?, a este complejo mundo del misterio, porque también hay mucha gente que te intenta engañar, hay mucha gente que te intenta meter un misterio cuando no lo hay. O hay gente que incluso por ignorancia, porque la mayoría, no te creas que hay tan mala gente, ¿no?, para decir, voy a ver si saco dinero, ya ves, el que quiera meterse en el misterio por sacar dinero lo tiene crudo, ¿no? Y menos en este país. Pero sí que hay mucha gente que por ignorancia se lo cree todo, lo tergiversa, lo da como auténtico, lo digiere y al final pues rumia lo que se rumia, ¿no? Entonces yo creo que programas como este y otros cuantos que hay son, y creo que importantes, ¿no? Lo que no quita para que nosotros también a veces nos la puedan dar y con queso. Pero yo creo que sí es importante saber dónde está el misterio, aquello que se puede investigar y aquello donde no hay más harina en el costal.
Yo creo que hoy es un buen ejemplo. Este libro que tú has comentado al principio, los invitados que tenemos hoy como auténticos expertos son los que también han desgranado lo que hay de verdad o mentira, lo que es el trigo de la paja. Entonces, bueno, pues yo creo que nos movemos como pez en el agua. ¿Por qué? Porque este agua, este océano en el que nos movemos es el misterio. Y el misterio, desde luego, para mí es vida, y para Einstein también, porque ya lo dijo, que era una de las cosas más esenciales que él había descubierto, ¿no? Ese misterio, que él lo vio en la física, pero que en el fondo cualquier persona inteligente ve que el misterio está en todas las partes, empezando por el corazón humano, que es lo más incógnito. Desde luego, el que vio y el que intuyó, porque todavía eso va mucho más allá. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, aquí estoy en plan alérgico. Modo alérgico. Nos está contagiando a todos. Terrorífico, pero terrorífico. O sea, que si escuchamos así, aparte de la tos y las carrasperas de Jesús, si escuchamos así un ataque de estornudos, no son psicofonías. No soy yo. Es Carlos Canales, en carne y hueso. Podría ser Juan Ignacio, pero soy yo esta vez. Esta vez te ha tocado a ti, ¿no? Bueno, antes hablaba de todas esas pequeñas lagunas, ya no de las grandes incógnitas, de los grandes misterios, sino que toda la historia está salpicada de esas pequeñas lagunas y que día a día vamos, bueno, sacando alguna que otra, ¿no? Como gotas que caen de un grifo a medio cerrar. Es una cuestión de doble vuelta. Es decir, cada día sabemos más de cosas de las que no sabíamos y cada vez nos surgen más dudas sobre cosas que de las que queríamos saber todo. Es una cosa realmente sorprendente. Tú sabes que desde hace tiempo sostengo que uno de los fenómenos más curiosos de la posmodernidad es que la realidad y la fantasía se están mezclando a una velocidad enorme. De verdad que es muy complicado en ocasiones, incluso en temas en los que uno puede pensar que sabe mucho, a veces es difícil saber qué es real y qué no. O sea que imagínate en los temas de los que no sabemos nada, o de los que existen incógnitas abiertas. Realmente, una de las cosas esenciales que tiene el ser humano para poder mejorar, avanzar y llenar su vida es la curiosidad. Es una cura contra eso. El problema es que la curiosidad no tiene cura, con lo cual es un camino infinito que nunca se cierra. Entonces es una especie de vuelta que vuelve siempre al principio. Pero como todos los que estamos aquí hoy nos dedicamos a esto, ¿qué sería el mundo si no fuéramos curiosos y quisiéramos saber estas cosas? Además, lo interesante es cuando ni siquiera existe, y eso en los temas que vamos a tocar hoy, o que saldrán seguro, aparece mucho, una conclusión clara. Cuando hay teorías y cada uno defiende su teoría de una manera vehemente y con energía, lo cual hace todavía mucho más divertido esto, porque realmente hay cuestiones de las que se sabe cada vez más cosas para no saber nada sobre ellas. Entonces, realmente, por ejemplo, el ejemplo clásico sería cómo se hicieron las pirámides de Egipto. Hay una teoría nueva cada medio minuto y, sin embargo, seguimos sin saberlo de manera práctica. Entonces, realmente, o inventamos una máquina del tiempo, o todos los que estamos aquí vamos a tener algún día un problema, porque es que no avanzamos. Bueno, esa además es una de las incógnitas de la historia, porque según afirman... Tenía una nuestro añorado Juan Antonio Cebrián, pero... Según afirman, entrecomilladamente, pues también se inventó. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Aquí otro afectado por los pólenes, por cierto, que el misterio de qué polen es el que me ataca a mí, o sea, porque el que ataca a Carlos no sé cuál es. Sí, yo sí. Tampoco. Platanero, ¿no? Sí, yo creo que son los plátanos, pero bueno. El polen cojonero. El polen cojonero. Sí. Mira, ya que es un programa de incógnitas, a mí yo tengo una pregunta especialmente para ti, maese, independientemente de las que luego les podamos colgar a nuestros invitados. La incógnita es... ¿Cómo conoces todos esos pueblos de España, todos esos lugares, todos esos rincones? Pues es muy fácil. Creo que muchos de ellos ni tan solo son capaces de aparecer en el mapa. Bueno, yo voy a dar la fórmula. Y yo voy a dar otra, Yo voy a dar mi fórmula, que es la auténtica, porque más que nada la he inventado yo, que consiste en el amor por ir en carreteras secundarias a 60 y cada vez que ver un cartel meterte y ver qué hay. Es así de fácil. Es sencillo. Si vas por las autopistas o las autovías no ves nada, pero si te empiezas a callejear y de repente ves un cartel y dice, ¿y este pueblo por qué se llama Chahorna? Y te metes allí y empiezas a averiguar que de repente vinieron unos vascos hace 8 o 9 siglos que le pusieron Chahorna, que eran herreros y que terminaron haciendo una fábrica de armas. O sea, ¿Y ese pueblo está? Claro, está en... No, ¿dónde? Al sur de Zaragoza. Aquí hay una cosa importante. Hay dos. Hay que resolver ya este problema de Juan Ignacio. Solución 1. Juan Ignacio es que cuando un cartel no siga por aquí es por donde va. Es la posibilidad 1. La segunda, que como este es un país muy vago,
todo lo que dice Juan Ignacio es mentira, pero nadie comprueba los datos. Es muy posible. No, pero sí me he Calla, que a encontrado... ti te pueden Oye, decir lo mismo con todos los libros pero de sí me he historia. encontrado... Claro, pues sí. En las correrías sí me he encontrado un gran misterio que me dejó alucinado ese día. Y es que me metí por una carretera en la provincia de Jaén, que de repente detrás, Que me encanta cómo lo hace. detrás de un cambio de rasante no había nada. Se acababa la carretera y no había nada. Había una caída a un río y tuve que dar la vuelta y volver todos los Oye, kilómetros perdona, para atrás. eso es de una película de Indiana Jones, ¿eh? A mí No, me no, 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 cuentes. no. Es simplemente que la carretera se había acabado el dinero ahí y la habían dejado, pero no habían puesto ningún cartel de que esa carretera no tenía Es continuidad. que no había dinero para el cartel. Entonces, de todas maneras, según estabais hablando, ha surgido, como siempre surge cada vez que estamos algunos por el medio, la palabra misterio. Y sí quisiera hablar de algo muy concreto, que lo voy a decir rápidamente. Todos aquellos que nos llaman invariablemente a los que estamos en esta mesa y a otros cuantos, misteriólogos. Además, despectivamente. Despectivamente. Nos llaman misteriólogos. Entonces solamente quiero decir una cosa y con esto... O rarólogos, que queda mejor. Bueno, o enigmólogos o como tú quieras. El caso, magufos, también eran magufos. El caso es que hace pocos días estuve en el Cabo de Gata y tuve la oportunidad pues de estar en una cala de estas desconocidas de noche frente al mar, escuchándolo simplemente. Pero por favor, ¿cómo nos pueden llamar misteriólogos? Si tenemos tantos misterios alrededor y hay uno en concreto que ocupa 3/4 partes de la superficie de la Tierra, ¿o es que alguien puede decir que el mar no es uno de los grandes misterios, igual que el universo? Mira, a los que me llaman misteriólogos, francamente, les invito a todos a una caña. Bueno, y entre disquisiciones, dejar que presente a nuestro invitado, que al menos al que tenemos aquí directamente en el estudio. Hola, muy buenas noches, David ¿Qué tal? Zurdo. ¿Cómo estáis? Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Estaba escuchándoos y pensando mil cosas, ¿no? Antes, por ejemplo, pues lo que decía Pascal, que conocimiento es como una esfera, ¿no? Cuanto más grande se hace, más contacto tiene con lo desconocido, ¿no? O que contabas del mar, es verdad, se conoce menos probablemente de la profundidad marina que del sistema solar hoy en día. O sea que es cierto que los misterios nos rodean y están en cualquier lugar. Solo hay que tener la vista abierta, ¿no? El oído también aguzado. Bueno, David Zurdo es periodista, guionista y escritor. Ha sido subdirector de la serie documental El Arca Secreta, que es en Antena 3, y guionista de las series documentales El Greco, Alma y Luz Universales y La España de Víctor Ros, ambas en televisión española. Ha escrito más de 40 libros entre ensayos y novelas. Fue ganador junto a Ángel Gutiérrez del Premio Minotauro en 2012 con la novela La Torre Prohibida. Y es autor, junto a otro de nuestros invitados hoy, por supuesto, como antes mencionaba, junto a José María Íñigo, de 100 misterios sin resolver, del código secreto de la Biblia a la quimérica fusión fría. Y además, bueno, pues en la actualidad diriges la revista literaria Qué Leer, ¿no? Bueno, ¿cómo te dio por meterte en todo este berenjenal? Porque dices, bueno, 100 misterios sin resolver. Es decir, dejo miles fuera del tintero. Miles por quedarse, por ser prudentes, ¿no? Bueno, la verdad es que a veces la selección de misterios, en este caso, en este libro, se basó en dos criterios básicos, ¿no? Uno es los misterios que más cerca teníamos a la hora de escribir el libro, y luego algunos que tenían que estar, aunque no los hubiésemos tocado tan directamente, tenían que estar, ¿no? Y la verdad es que no hicimos incluso una elaboración de contenidos divididos en diferentes, vamos a decir, apartados, pero al final renunciamos a él. Preferimos decir, no, que los misterios fluyan solos, porque en el fondo todos tienen cada uno su propia entidad. Son cortitos, están muy condensados y muy simplemente para abrir boca. Es como decir, bueno, si uno te interesa, investígalo más. ¿No? Eso es. Pero al final creo que lo que sí que muestra ese espectro de 100 misterios es eso, que el misterio está prácticamente en cualquier lugar donde se quiera buscar, ¿no? Hombre, a lo mejor en algunas cosas pues no, es verdad, que ya las tenemos bastante conocidas y sabemos cómo funcionan y que no tienen especial... Es que en el fondo no es que no sean misteriosas, es que no tienen especial interés. Que veces, por ejemplo, los ordenadores más potentes se utilizan para predicción meteorológica, pero eso tampoco tiene misterio. Lo que tiene es gran ignorancia. Pero un fondo marino, por ejemplo, los ruidos que salen de la Tierra, qué sé yo, hay mil cosas. Pero David, por todas partes. estoy harto de decirle a todo el mundo cuando me preguntan, dice, ¿tú qué te dedicas a estas cosas del misterio? ¿Cuál es el misterio más grande que hay en la Tierra y tal? Dice, pues lo llevas encima de los hombros, hijo mío.
Sí, sí. Claro, Bueno, es el mentira. cerebro humano como tal, Exactamente. se utiliza siempre una frase que tiene una pequeña trampa, ¿no? Siempre se dice, un cerebro humano es más complejo que una galaxia. Bueno, que una galaxia que no tenga cerebros humanos. Porque claro, una galaxia con cerebros humanos es aún más compleja. Claro. Pero es verdad, de todos los objetos de conocimiento humano, de lo que menos se sabe ahora mismo y lo aceptan los científicos es del cerebro. Se sabe muy poco, se sabe mucho, pero en proporción a todo lo que se puede llegar a saber, muy poco. Por ejemplo, no se sabe de cómo surge la conciencia, la consciencia. Es el gran problema, yo creo, del siglo XXI, ¿no? El separar la Posiblemente. conciencia-alma del elemento físico. Claro, porque la inteligencia, por ejemplo, no necesita conciencia. Alguien puede pensar que sí, eso siempre es en las películas, ¿no? Como Sí, sí. Terminator. Sí. Toma conciencia de sí mismo, no es necesario. Un aparato puede ser, una máquina, podría ser inteligente y no tener ningún tipo de conciencia. Sí. Una máquina De puede hecho, ser ¿sabes inteligente, que pero no sabia. El premio Nobel, Golding, en un libro fabuloso que se llama Los herederos, que sostenía que la diferencia entre los... Fíjate, cosa más curiosa, ahora sabe ya que no es así, pero sostenía que la diferencia entre los Neandertal y los Cromañón es que los Neandertal no tenían conciencia como tal, es decir, que eran seres inteligentes, que eran capaces de actuar inteligentemente. Lo cual está discutido ya, ¿eh? Sí, no, Sí, ahora sí, sí, sí. que Se no, nos atribuye hasta que las no, películas que rupestres. se sabe perfectamente Claro. que eran igual que nosotros, pero que son idénticos, pero, Sí. o muy parecidos, ¿no? Pero que era un argumento de novela, que a mí me parecía muy interesante porque tenía que fijar una diferencia, y fijaba la diferencia en que si tú no tienes conciencia tienes grandes problemas para hacerte incluso proyecciones de tu futuro y de tu estructura, es decir, es complicado. Entonces lo utilizaba como argumento y era sorprendente porque efectivamente sabemos tan poco de nosotros mismos. Si se lograra separar, que es la obsesión de los inmortalistas, estropianos y esta gente, sería separar el alma, conciencia, como lo quieras llamar, del cuerpo. Porque si se pudiera hacer, entonces sí seríamos inmortales. Porque podemos hacer copias de backups No, de es que nuestra propia eso personalidad y nuestra propia alma. se podrá hacer. Se está o sea, en es ello, decir, ¿eh? no, pero Sí, sin pero hay ningún algo tipo que de duda. falla, sigue fallando. No se logra. Llegará un de momento en el que no fallará. Lo Bueno. que pasa es que lo que no sabemos es cuándo. Ni sabremos qué ocurrirá. Hay Quizás una ocurrirá, película efectivamente. reciente, ¿no? Que tocaba el tema. Sí, no, hay muchas que lo tocan. Yo conozco la de Proyecto Brainstorm, pero ya tiene Sí, unos años. la gran Proyecto Claro, Brainstorm. Proyecto Sí, Brainstorm. Pero esa es de la década Por de eso los digo, que 70, es la que yo ¿no? conozco donde 75. vuelcas un poco toda la memoria, todo el conocimiento a No, una persona. una reciente con Johnny Depp. Sí, hay muchas. El problema no, pero es que... Pero no rendimos. No hace falta Es que no recuerdo el título. no hace falta que os vayáis así de moderno, es el trasunto de muchas tragedias griegas. Por cierto, he vuelto a ver una película que me parece genial, que es la de Lucy. Entonces ahí sí que se plantea uno de esos enigmas que tú acabas de decir, David, que es lo de la capacidad un poco que tenemos nosotros, la capacidad cerebral, mental. Y ahí, por ejemplo, fíjate, un poco ya metiéndonos en harina, ahí lo que se plantea es que realmente utilizamos un 10% y si fuéramos capaces de utilizar un 20, un 30 hasta llegar al 100%, pues prácticamente... Bueno, usamos el sería 100%, lo que pasa es que claro, dice como dices, capacidades, ¿no? Pero también es verdad que ahí hay una parte falsa y una parte de verdad, pero... por desmitificar ya de entrada, ¿no? Un poco, ya que hablamos del cerebro, y estamos yo creo que de acuerdo todos de que es el gran enigma, ¿no? Por descifrar, porque yo creo que si lográramos saber un poco lo que hay dentro de nuestro cerebro, muchos de los fenómenos paranormales que ahora llamamos, como la levitación o la bilocación, a lo mejor podríamos entenderlo. Sí, o Pero la desde tu punto- telepatía. o la telepatía. Desde tu punto de vista, ese del 10% es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana. Lo que ocurre es que, a ver, depende del punto de vista. Que el cerebro humano tiene capacidades que no sabemos utilizar es un hecho, pero utilizamos todo. O sea, yo me monto en un coche, arranco el motor está funcionando, aunque yo le pida, por ejemplo, solo 30 caballos porque voy a 80 por hora, o buscando un pueblecito voy a 60. Pero en realidad el coche está funcionando entero. Nuestro cerebro está funcionando entero. No utilizamos Pero solo un ¿cuál es el 10%. problema? Que no conscientemente, porque mucha parte es automática. Por supuesto. Claro. Mi corazón se mueve porque quiere. Yo no le digo que lo haga. Efectivamente. Y que siga Tú- así, ¿no? Tú no dominas, no dices a la amígdala, oye, ahora haz esto, o no le dices al lóbulo temporal, Y no solo ahora eso. haz lo otro. La parte inconsciente del cerebro, depende de también qué modelo utilicemos, puede ser puramente materialista. No hablo de materialista tipo lo de los papeles estos de Panamá, sino materialista de solo materia. Eso sí que es un misterio. Eso sí que es un misterio. O que admitamos la existencia de otras entidades, otras realidades que son espirituales, etcétera. Pero desde un punto de vista puramente materialista, por ejemplo, si yo de repente ahora tengo ganas de tomarme un café, se puede llegar a establecer que hay como, bueno, por poner un ejemplo sencillo, una mesa de billar en la que una bola mueve las demás y que todo eso ocurre no por voluntad mía. Es otro de los grandes enigmas, ¿no? Si existe la voluntad, la libertad. Y la mayoría de los psicólogos actuales, por ejemplo, que son puramente materialistas, como la mayoría de los científicos, creen que no existe de ningún modo la libertad ni la voluntad ni nada por el estilo. Es un juego que nuestra ignorancia nos lleva a pensar que es voluntad, igual que cuando un bombo de lotería gira
como no sabemos lo que va a salir, le llamamos azar, pero ahí no hay azar de ningún tipo. Pero es que estás tocando la génesis de la filosofía, incluso de las religiones, si me apuras, ¿no? Lo que nosotros pensamos o creemos, que en el fondo todo es una falacia y vivimos en un mundo maya, ¿no? Un mundo de ilusión. Sí, o sea que maya. Ahí estás tocando uno de los temas más profundos del pensamiento humano. Ya, pero vuelvo a decir que no es nada moderno, ni mucho menos. No, todo lo Ya contrario. Lao Tse, ya lo tenía. decía Lo más Buda. antiguo. O sea, que fíjate. Lo más antiguo. Bueno, y de todos esos misterios que engloban dentro de esos 100 misterios, e incluso esa parcelación, hemos estado hablando del cerebro humano, por supuesto, posiblemente como el gran misterio, o al menos bajo nuestro punto de vista, para otros sería el universo, ¿no? Pero, ¿con qué apartado te quedarías? Bueno, uno tiene luego sus, claro, lógicamente preferencias, ¿no? A mí siempre me interesa más lo que se separa más, o se aleja, de lo que puedo entender, o que puedo dar una explicación. Jesús decía al principio que hay veces que se pueden dar explicaciones a las cosas, ¿no? Hay muchas posibilidades, pero hay veces que esas explicaciones por lo menos surgen. Y otras veces que dices, bueno, es que esto solo apunta hacia un sitio, pero no puedo llegar a creérmelo claramente, ¿no? Y yo me quedaría con los mapas imposibles, y concretamente con los que muestran la Antártida sin hielos. Sí. Porque eso es algo que hace 10.000 años ningún ser humano ha podido ver. Y si eso está reflejado en un mapa, con errores de escala, con todo, da igual. Si eso se ve en un mapa, alguien lo ha tenido que dibujar, no puede haber sido revelación, se supone, ¿no? Entonces, si alguien lo ha visto, ¿quién lo ha dibujado? Porque claro, las técnicas de dibujo de mapas, por ejemplo, del siglo XV, XVI, XIV, incluso la casa Cresques, ¿no? Que eran los grandes cartógrafos del siglo XIV, claro, vemos mapas que todavía tenían... Era verdad que los ángulos estaban muy bien, como portulanos, para poder viajar entre ciudades estaban bien, pero las costas se ve que estaban muy mal dibujadas. Y en cambio encontramos a veces pues una resolución, ¿no? Un dibujo, o mapas en China, por ejemplo, que tienen una proporción de posiciones que obliga a conocimientos matemáticos que no se tenían. Y de la longitud. Y que algunos aparece la longitud cuando se determina en el siglo XVIII. Y entonces que verlo en un mapa del siglo XVI o XVII, eso es un enigma. Pero fíjate, has dicho una cosa muy importante, aunque luego a lo mejor desarrollemos también lo de los mapas imposibles. Sí, has dicho seguro. algo muy importante. Ya no estamos hablando de leyendas, no estamos hablando de creencias, estamos hablando de pruebas. De pruebas, de El hechos. mapa es una prueba. Y contra un hecho no se puede, porque además, ojo, el mapa de Vinlandia, por ejemplo, el famoso mapa de Vinlandia, todavía no se sabe claramente si es auténtico o es falso por aquello de Ahora la dicen que composición sí. de la tinta, Antes por dijeron eso. que no, que tenía titanio, ahora dicen que sí. Pero es que podría ser, por eso digo. Pero bueno, queda en entredicho. Pero hay algunos que no hay ningún tipo de duda. Mira, ese tema además me es absolutamente cercano por muchísimas razones, y sobre todo porque me he estudiado muchísimos portulanos para otras cosas en concreto. Y hay un portulano que a mí me vuelve loco, pero que me llevó a elaborar una teoría de la que luego hablaremos, que es el de Angelino Dulcer, que me parece Dulcer, el sí. más impresionante de todos los que hay. Pues mira que los sé buenos. Secreto de Estado en su día, ¿eh? Luego- No, los mapas Claro, eran uno de los es que eran un objetos más secreto valiosos de del Estado. mundo. Esa es claro. la clave. Eran un secreto de Estado y por lo tanto no se conocieron hasta la invención de la imprenta. Tenemos uno muy cercano que es el de Juan de la Cosa, que nadie repara en él y me parece más enigmático. Me parece fascinante el de Juan de la Cosa. Buah, sí, sí. increíble. Bueno, además. me alegra de que ya empecéis casi así con ese filandón y hablando además de uno de los temas que está previstos hablar, que es de los mapas imposibles. Pero permitidme que antes, al menos, pues vayamos con las secciones. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. El zurrón del caminante. Bueno, maestre, hoy ese zurrón del caminante nos lleva a una tierra que yo no conozco, no he estado personalmente, pero las fotos son impresionantes, en 2 palabras, como decía aquel. Bueno, sí, es una tierra muy especial. Fíjate que en tiempos antiguos la llamaban la Beturia céltica,
porque de alguna manera las tribus que andaban por la zona, que eran fundamentalmente restos de betones, lusos, lusitanos y gente así, se colocaron en la zona y lo llenaron aquello de dólmenes y de cosas extrañas, porque les llamó muchísimo la atención aquella geografía tan absolutamente abigarrada, que en el fondo es el extremo que ya va entrando a Portugal de la Sierra Morena. Sí, ese En extremo. concreto, hoy día toda la zona de la que vamos a hablar se conoce como el Parque Natural de la Sierra de Aracena, ¿no? de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche. Ujú. Pero fundamentalmente dentro de esta zona nos interesan varias localidades. La primera que nos interesa es San General de la Sierra, porque es la cuna de un personaje extraordinariamente importante del siglo XVI, del que se sabe muy poco, entre otras cosas porque todavía no se han publicado sus libros. Siguen bajo el índice y siguen bajo digamos, la censura de la Iglesia. Por decirlo así, que es Benito Arias Montano, que fue el bibliotecario de Felipe II y el que creó la biblioteca del Monasterio del Escorial. Y que tiene unos comienzos verdaderamente extraños, porque él es hijo de un notario, es un hijo de un notario de la zona, y desde sus primeros años muestra una propensión verdaderamente casi patológica a hacerse un eremita. De hecho, él busca en la zona las cuevas que hay, va a distintas cuevas y encuentra en la localidad de Alájar una serie de cuevas que hay allí en las que se introduce y se dedica a meditar. Luego, siguiendo su carrera, pues él avanza, llega a la corte de Felipe II, es recomendado como confesor de Felipe II, está durante un tiempo como confesor de Felipe II y se hace su confidente. Y Felipe II le encarga digamos, la labor de hacer como una especie de agente secreto que marche por Europa a conseguir una serie de cosas. En primero, suponemos que a conseguir una serie de cosas como, por ejemplo, los cuadros del Bosco. Pero además lo manda a un impresor de la época, que es Plantina, a que se organice con él para hacer la Biblia políglota. Y Plantina lo pone en contacto con una secta que hay en la época que sigue a un tal Giel, que es la familia Charitatis, a la cual pertenecía tanto Plantina como pertenecía el propio Benito Arias Montano, y que tenía que ver con la secta de los adamitas, a la que se supone que había pertenecido el propio Bosco, el pintor. Entonces, claro, aquí tenemos ya una serie de elementos y una serie de cosas que nos llevan a un personaje que era un absoluto iniciado. Además, hebraísta, conocía un montón de idiomas, es el traductor de esa Biblia políglota, que además pasa el filtro de Trento, porque es que este va a Trento a defenderla y lo consigue de alguna manera, ¿no? La Biblia políglota de Amberes. Pero que a la vez es un hombre muy influyente, porque termina siendo muy mal mirado por la Inquisición, pero sin embargo tiene la protección del propio Felipe II, que lo coloca junto a Juan de Herrera y sobre todo a un personaje más ignoto de la época, pero que tiene muchísimo que ver con todo esto, a poner todo el simbolismo que hay en el monasterio del Escorial, que sería Fray Antonio de Villacastín, el obrero mayor, y que se busca en el concurso de pintores de la época, como por ejemplo Pellegrino Tebaldi o Lucas Jordán, para hacer una serie de cuadros y una serie de cosas que figuran alrededor de todo el Escorial, pero sobre todo en la biblioteca, donde aparecen una serie de mensajes en hebreo que nadie ha conseguido todavía descifrar de ninguna manera, porque además en una época donde cualquier cosa en hebreo te llevaba a la hoguera, pues Arias Montano ponía mensajes en hebreo en el Escorial. De hecho, hay 5, y además consigue convencer a Felipe II de que se sitúen en la entrada de la basílica de su templo, no precisamente santos ni Cristo ni cosas así, sino los 6 reyes de la Biblia que tenían que ver con el templo de Jerusalén. Además, no estamos hablando de especulaciones, estamos hablando de ciencia, porque el propio padre Villalpando y el propio Fray José de Sigüenza, en la historia de la construcción del monasterio del Escorial, ya dicen claramente que Felipe II, por incitación de Benito Arias Montano, lo que quería era hacer el tercer templo de Salomón. El salomonismo del Escorial es absolutamente imposible de evitar. De hecho, existe un cuadro en Gante donde el rey Salomón, que está partiendo con la reina de Saba, tiene la cara del propio Felipe II. Por lo tanto, aquí... Hombre, quien paga manda, ¿no? Una preguntita, Juan Ignacio. Sabiendo que Arias Montano, con todo el currículum que has dicho, ¿no?, que era una persona, pues evidentemente con unos conocimientos He tratado de resumirlo porque es muy extensísimo. superiores de la media, ¿no? Un tío que nace en Fregenal de la Sierra, que ya de por sí es una localidad interesantísima, porque también nacen otros personajes muy, muy interesantes. Pero ¿por qué, pudiendo elegir el sitio que le diera la gana, porque tenía el poder y
y la potestad y además el conocimiento adecuado, ¿por qué se va a la Peña de Alájar? ¿Por qué la Peña de Alájar era su Pues lugar de muchas- poder, su lugar de meditación? Pues muy sencillo, porque este hombre todo esto le venía un poquito largo. En el fondo lo que él quería es dedicarse a la estética. Y entonces le venían bien las cuevas que estaban en la Peña de Alájar, en concreto una que la llaman el Palacio Oscuro. Y luego hay otra que hay al lado que le llaman el Sillín de la Reina y tal. Son cuevas que hoy día se pueden visitar. Y funda arriba el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, en la propia Peña de Pero Alájar. porque hubo una aparición mariana también. En ese Efectivamente sitio. hubo una Claro. aparición Sí, mariana en el lugar. De hecho, es uno de los lugares de peregrinación más Más importantes de importantes de Andalucía. Andalucía, indudablemente, porque todos estamos en el Rocío, pero nos olvidamos que hay otros, como por ejemplo la Virgen de la Luna de Córdoba y Claro, otras o muchas. la Virgen ¿no? de los Reyes en Sevilla. Claro, es que tiene también una historia muy es que interesante. no solo es el Rocío, son otras muchas. Y además todas tienen que ver con alguna advocación que era anterior al cristianismo, curiosamente. Se va aquí. Y además eso le ponía de los nervios a Felipe II y tal, porque es que se le escapaba. Se iba y entonces luego- el propio Felipe II se tuvo que ir allí a por él. Para decirle, oye, De que hecho, sigas- hay una placa, ¿no? Donde lo dice. Claro, que efectivamente dice, tú vuelve a hacerme la biblioteca y luego ya te vienes Y y le agarró tal. de la oreja y se lo llevó. Y le agarró de la oreja y se lo llevó al Escorial otra vez. Eso Pero algún es día que- lo haremos contigo, Maeche, cuando te nos vayas de cuevas. Pero también el propio Felipe II también de alguna manera, por mucho que le fastidiara la cosa, él había tenido sus veleidades en este sentido, porque él se retiraba, por ejemplo, antes de ser rey, al convento de Guisando también, a hacer vida eremítica en una de sus cuevas. O sea, que es que aquí todos andaban en lo el mismo. Y monasterio es de que el Guisando, sí. eremitismo es un movimiento, el eremitismo, el dejadismo, por decirlo de alguna manera, es un movimiento muy importante en el siglo XVI que tocó a todo el Sí, mundo. es que era un poco dejado, ¿sabes? Y ya no te digo el quietismo, que vaya Sí, nombrecito, sí, ¿no? el quietismo, que te imaginas a un presidente del gobierno, ¿no? El quietismo. El Me estoy imaginando uno, el fíjate, no sé por qué. Bueno, Hombre, no el entremos quietismo, en esos temas. el quietismo está más bien encabezado por Miguel de Molino. Pero bueno, Benito Arias Montano también andaba en ello de alguna manera, hasta que ya viejo, ya Felipe II ya le tocó las narices mucho y dijo, ala, vete a tu tierra, y allí en Sevilla se reúne un tiempo, luego vuelve a la Peña de Alájar y crea una escuela que todavía existe todavía para el conocimiento, todavía está por ahí. Y realmente Felipe II no es que lo dejara abandonado, es que le dijo, mira, vete a hacer tu vida y yo voy a seguir haciendo la mía. O sea, pero es curioso el personaje, o sea, Benito Arias Montano tenía una serie de libros que fueron prohibidos por la Inquisición y todavía no se les ha levantado el veto. O sea, siguen sin publicarse. Sigue sin publicarse. Y eso, bueno, Posiblemente la porque razón son- es la Iglesia, ¿no? Pues yo qué sí, sé. pero posiblemente es que son incomprensibles también, o sea, son libros... O sea, que vamos, ¿para qué publicar alguien que le entiende? Claro, es que hay algunos libros del siglo XVI, como el famoso discurso de la figura cúbica de Juan de Herrera y algunos así, que son para gente muy iniciada. O sea, todavía Muy están iniciada. intentando comprender. Yo Para creo ver que- Claro. si Más que heterodosos, porque yo creo que Arias Montano era uno ortodoxo, vamos, encima le cargan la Biblia políglota de Amberes como para ser heterodoxo. Lo que pasa es que la verdad que sabía cosas que no sabía nadie, entonces para entenderle es difícil, es como Rosso de Luna. Hombre, pero Muy yo bien, creo que síguele. los conocimientos de Arias Montano evidentemente le vienen a través de la familia Caritatis y le vienen a través de una corriente de pensamiento que estaba oculta ya en Europa a partir de tiempos mucho más remotos incluso, que vienen de las propias cruzadas. Un pequeño detalle sobre Arias Montano, yo reconozco que no lo sabía, pero investigando hace un par de años pues para la serie aquella del Greco de Televisión Española, Arias Montano fue el que te trajo al Greco a España. Claro, el que trajo al Greco, claro, y además el que le convenció. protegió. Pero es que además lo curioso, bueno, le protegió lo que pudo, pero lo que es curioso es que, claro, históricamente parece casi que le engañó. Vamos a decir, ¿no? Sí, sí. Porque le dijo, cierto. el rey de España no es lo que tú te imaginas. El rey de España es un hombre abierto, culto, cosa que era cierta. Y tu obra le va a encantar. Sí, Claro, sí, sí, llegó el Greco a España, pintó un par de cuadros para Felipe II, al Felipe II no le gustó nada, o al padre Sigüenza, que habría que ver, y al Más final el bien Greco al acabó padre en Toledo. Sigüenza, Más porque a bien. Felipe II no le desagradó tanto. De hecho, el martirio de San Mauricio Yo creo, lo puso en el de Escorial de la Iglesia de Vieja, hecho, joder. creo que el más entendido en cuadros, es decir, lo puedo decir de una manera habitual, así abierta, es una palabra compleja, por eso sería muy discutible, claro. de la historia de España en arte pictórico es Felipe II. Hombre, Felipe II no lo he entendido, claro que Felipe sí. II era un- Tenía era un estaba crack rodeado total de los en eso. mejores, estaba Pero además- rodeado de Tiziano, pero con una visión David increíble. Teniers, Porque, por ejemplo, has citado el Bosco. Coxie. Un tipo que le gustaba el Bosco, era un tipo muy brillante en eso. Eso le No, gustaba pero mucho y además era un entendía. gran coleccionista de pintura. No hay más que ir a ver la Pinacoteca del Escorial para ver lo que hay allí. Sí, Es pero el Greco brutal. fue un cambio, fue un salto tan grande
que se podría concebir que a alguien muy entendido no le hubiera gustado, ¿eh? Se podría concebir en su época. Sí, hay que tenerlo en cuenta. O sea que... De hecho, se comenta, fíjate, estoy leyendo ahora una novela de Álvaro Bermejo, que se titula El Ilustre Hidalgo, donde habla precisamente del Greco, desde que sale de Creta, pasa una temporada buena en Italia, ¿no? Ahí iniciándose con Tintoretto y Tiziano, hasta que llega a Toledo. En Toledo Sí, pero ojo, no olvidemos que pasa primero por Moldavia. Que eso es muy importante en la vida del Greco. Pero ahí lo que pintaba porque es Arias Montano, donde le llaman al Greco es cuando él estaba en Moldavia. Sí, pero él pintaba iconos bizantinos y tal, exactamente, donde se transforma bizantinos. en Italia y sobre todo en Toledo. Y ahí es donde dice Álvaro Bermejo esta especie de tesis, que además es muy curioso porque el símbolo, esa especie de mantra que tiene el caballero de la mano del pecho, dice que es el signo de reconocimiento de la familia Caritatis, la familia del amor. Dice que el Greco estaría dentro de esa sociedad secreta. O sea, que es interesante porque por ahí van luego destilándose una serie de conocimientos esotéricos, en una época muy peligrosa, el siglo XVI, donde la Inquisición todavía tenía un poder tremendo, pero que formaban parte de una heterodoxia dentro de la ortodoxia, que es lo que hacía Felipe II. Sí, pero lo que está claro es que ni a Benito Arias Montano ni a Juan de Herrera, que también había que coger la parte, la Inquisición les pudo tocar porque tenían la protección del rey, y el rey no era tan católico como parece, era más bien felipista. Felipe II era felipista. Ojo. Bueno, no quiero que nos metamos ya en esos vericuetos, pero sí hablando de lo que era donde hoy nos ha llevado la excusa ese zurrón del caminante, la Peña de Alájar. ¿Cuál es la mejor? El Palacio Oscuro. Yo me quedo con el Palacio Oscuro. Es una cueva ¿Y la preciosa. mejor época del año para ir? Bueno, la mejor la primavera, que es cuando empieza a caer, ¿no? La cortinilla de agua. La cortinilla del agua y... o sea, Carlos, mejor que no se vaya allí por aquello de las alergias, ¿no? No, pero allí dentro no hay polen, eso lo garantizo yo. Radio 4G FM. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. La biblioteca de Alejandría. Y hoy traemos, aprovechando, como decía, que estamos hablando de esos misterios, de esas incógnitas, aprovechamos para traer a la biblioteca de Alejandría a un buen amigo, Pedro Amorós. Hola, muy buenas noches, Pedro. Muy buenas noches. Hola, Pedro. Hola, Pedro, ¿qué tal Bien. estás? Hola a todos, ese círculo de buenos amigos. Bienvenido una vez más aquí a la escóbula de la brújula. Y digo bienvenido porque, bueno, creo que fue en la primera temporada, en la primera o en la segunda temporada que también estuvimos, y además realizando un programa en vivo y en directo desde Alicante. En la Faz del Pi. En la Faz de Pi, exactamente. Bueno, llevas más de 30 años dedicado a la investigación de lo que se conoce como transcomunicación instrumental, ¿no? Y... Sí, lo cierto es que fue un poco el camino, pues que por el cual me colé en los vericuetos del misterio, ¿no? Y bueno, me dura hasta hoy. Vaya que lo sigo manteniendo. Bueno, vamos, hasta tal punto que, bueno, pues eres considerado uno de los mayores especialistas en el estudio de las psicofonías, ¿no? A nivel mundial, uno de los más rigurosos, y que pues es incluso un archivo de grabaciones que y doy fe de ello, ¿no? Tiene más de 100, ¿eh? Sí, más de 100 y más de 200 y más de 500 y hasta más de 1000, que algunas de ellas obtenidas... Ya te he dicho que tenía más de 100 ya. Y algunas de ellas obtenidas, afortunadamente para mí, conjuntamente. Además, eres presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, la SEIP, desde el año 1995. Y ahora nos traes el gran libro de las psicofonías. Tú ya habías escrito otros libros sobre la misma temática.
Pero bueno, en esta ocasión, vamos, o sea, yo cuando lo he cogido, a mí me ha superado cualquier expectativa, porque además tiene alrededor de 800 páginas. Sí, bueno, la verdad es que esto fue un poco una aventura que, a pesar de tener ya publicados algunos libros y algunos de psicofonías, yo necesitaba, no sé, exponer algunos de los avances, de las correcciones, ya no solamente en cuestión de formatos, porque cuando yo terminé mi primer libro de psicofonías, pues no había tanta información y no había forma de conseguirla. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ya cuando empezaron a aparecer pues los nuevos sistemas de comunicación, la comunicación, valga la redundancia, se hizo mucho más fluida, y esto pues me proporcionó muchísima ayuda para recoger esas piezas del puzzle que me faltaban en algunos sectores, ¿no? En algunos sectores, sobre todo del cómo, del por qué y del cuándo de la psicofonía. Y por supuesto, pues también tenía que establecer determinado tipo de pautas, sobre todo de investigación, a la hora de concluir algunos de los planteamientos hipotéticos que me dieron pie, pues evidentemente para conformar algunas de las hipótesis de trabajo, claro, con las que se trabaja. Vaya. Claro, sintetizándolas, ¿qué hipótesis hay para tratar de explicar el fenómeno psicofónico hoy en día? Bueno, hay muchas, pero evidentemente todas giran en torno a lo que no pueden ser las psicofonías. Es decir, si empezamos a desarrollar el factor psíquico, bueno, pues muchos piensan que las psicofonías son de origen telepático. Bueno, pues todo esto nació en el año 1941 aproximadamente, con un experimento con Attila von Slav, que fue una medium bastante potente, y Raymond Bayles, que estuvo, bueno, pues estudiando el comportamiento de esta persona durante bastante tiempo, y bueno, todo esto desarrolló en la posibilidad de mover un disco de vinilo, y con las interacciones mentales, ondas PSI, ondas Psi, pues que la persona medium interfiriese en lo que era las grabaciones en sí, ¿no? Esto, fijaos la casualidad, esto se expuso en la Journal de la American Society for Physical Research, que es la Sociedad Americana para la Investigación Paranormal, y fue enviada una carta por Raymond Bayles, en la cual pues decía que a través de las ondas psíquicas se podían grabar voces en un disco de vinilo a 72 revoluciones. De todas formas, Pedro, fíjate, esa es una de las opciones, porque normalmente siempre, incluso como decía esas psicofonías, ¿no?, las voces de los muertos, siempre se ha pensado, o vox populi, o se ha interpretado que esas grabaciones psicofónicas correspondían a las voces de difuntos y que de una manera u otra se contactaba con ellos, ¿no? Pero tú ahora acabas de exponer otra hipótesis de trabajo para tratar de explicar el fenómeno, que es esa hipótesis psíquica, casi como telepática entre el individuo y, por decirlo de una manera, el aparato. Pero ¿hay alguna otra más de las que puedan estar en boga o que los investigadores crean que cabe la posibilidad de que puedan explicar el fenómeno? Bueno, lo cierto es que, si bien está aquello expuesto, que la psíquica está desechada, se comprobó que no se podía, y además lo comprobamos en la última reunión de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, con 35 personas concentradas para ver cuál era el efecto. Bueno, esto es uno de los campos, ¿no? Bueno, pues se ha barajado la ventriloquía inconsciente también, evidentemente, por parte de los detractores, que bueno, yo tampoco me imagino a mis tripas hablar de una forma tan fluida como lo hacen algunas psicofonías, ¿no? Cuando hay hambre sí, pero si no hay hambre no, vaya. También se ha valorado la hipótesis de la impregnación ambiental, la impregnación energética ambiental, la impregnación vibracional. También se ha barajado hipótesis tan difíciles de comprender como pudiera ser una inducción extraterrestre. Se han barajado 1000 hipótesis, ¿no? Pero de las que no hemos podido desechar, todas han sido poco a poco refutadas, como yo bien expongo en el libro. Pero hay una que no se ha podido refutar.
Y bueno, lo digo así porque yo ni entro ni salgo, ni pincho ni corto, sencillamente lo expongo. Y es que puedan ser los difuntos. Vamos a escuchar, porque además el libro, aparte de todo el análisis que haces de toda la fenomenología, de aparatajes, de historias, de investigaciones, también trae lo que es el fruto de esas investigaciones. Trae un CD con más de una hora de psicofonías. Hay más de 50 psicofonías dentro del disco, del CD. Y te ponen los pelos como escarpias, ¿eh? Sí, alguna de ellas, como por ejemplo la que ahora vamos a escuchar, que además la recordarás, está obtenida en Belmez, de la Moraleda. Vamos a escucharla y nos comentas brevemente. Ahí soy yo. Ahí soy yo. Ahí soy yo. Se escuchaba tu voz, se escuchaba un sensor de movimiento sonando y luego se escuchaba una voz como de una mujer o una voz femenina que decía: hola, ¿podéis ayudarme? Eso pondría o vendría cuanto menos a apoyar esa hipótesis de trabajo. Bueno, la verdad es que es difícil poder aceptarla pues con una psicofonía, ¿no? Es el compendio de todas las que te hacen sacar una conclusión. Pero en este caso, pues evidentemente aquí hay una historia tremenda, ¿no? Y estábamos en esa casa en la que tanto miedo hemos pasado. Y digo esto porque es uno de los pocos sitios donde yo he pasado miedo. Me consta. Sí, ya lo sé. Estamos hablando de la casa natal de María Gómez Cámara, la señora de las Caras de Belmez. Y bueno, allí estamos grabando un programa para Televisión Española, bueno, pues con varios compañeros, con Pedro Fernández, con Copérnico, García, y yo, estábamos los tres, y en un momento dado, pues estaban los dos, el cámara y el redactor, saltaron los interferómetros láser que solemos llevar en la habitación de la muerte, ¿no? Bueno, explico, la habitación la bautizamos con la habitación de la muerte por cosas que no vamos a contar, evidentemente, pero bueno, en algunas ocasiones se han escuchado cosas o personas bajar sin que haya personas. Sí. Y además es una habitación donde ha muerto mucha gente. Ahí que hemos dormitado muchas veces, pues saltaron los sensores. Corriendo yo fui a ver qué era lo que había pasado, Pedro también, Pedro Fernández, y bueno, pues en ese momento en el que está saltando los sensores, en una de las cámaras que teníamos quedó grabada la voz de una niña que, bueno, pues en el momento en el que está saltando el sensor, dice claramente, y yo digo dice claramente pese a lo que Fernando, nuestro Fernando decía, que yo las oigo claras, ¿no? Dice: hola, ¿podéis ayudarme? Y se escucha con claridad. Sí, y de la misma manera como a mí también me sorprende otra que tuvimos, bueno, María Gómez Cámara falleció y esa fue obtenida en el cementerio. Te recuerdo cuando se estaba hablando con Domingo y él acababa de arreglar el cementerio, si no recuerdo mal. Así es. Había arreglado el cementerio, estaba súper orgulloso y a mí no me gusta hacer esto, pero teníamos evidentemente el permiso para hacerlo, porque un cementerio es un lugar de descanso, de reposo y mucho respeto, ¿no? Y yo siempre lo he tomado así. Sin embargo, bueno, pues por lo que había sido María recién fallecida, pues yo tomé la decisión de grabar 2 minutos, ¿no? Y en esos 2 minutos, todos los que estáis ahí sabéis cómo es el cementerio de Belmez, que está apartado del pueblo, no había nadie, estábamos nosotros solos, y bueno, de repente sonó una voz de mujer, colándose en medio de la conversación, diciendo: es triste. Y luego, incluso otra segunda voz, yo diría que dice: míralo. Pero bueno, vamos a escucharlas. Toda esa planada la he hecho yo, he puesto toda la higuera esa, todo, no te veas. Parece que no, pero todo tiene tarea. Mira, que tiene higuera y no había nada, ahí no había nada. Hombre, yo creo que esa sí que se puede calificar como clara, ¿eh? La más clara, Pedro, es la de ahí no había nada. O sea, yo lo he escuchado perfectamente. Bueno, Domingo, que en paz descanse, el hombre estaba muy orgulloso de
de su cementerio, vaya. Quería porque él lo comentaros tomaba una como anécdota bien conocida por lo menos por quienes nos seguían antiguamente en La Rosa de los Vientos, y hace referencia siempre a Jesús se le colaban siempre psicofonías, todas eran de él. Y es muy famosa porque está relacionado con lo que estabas comentando ahora mismo, y es que hay un momento que Jesús va a decir, es que ya es legendaria, en los cementerios es un mal lugar para grabar psicofonías porque los muertos están en paz. Y antes de que dijera esa palabra se coló la palabra no estamos en paz. Es una legendaria ya. Un clásico De la bromilla. Y luego hay otras preguntas cuando de repente, estás investigando en una casa y dices, pues los propietarios, aunque tengas permiso o no, pero y los antiguos propietarios, y de repente alguien hace la pregunta, ¿pero están vivos o muertos? Sí. Y se obtiene una respuesta. Cuéntala, Pedro. Fíjate, esta me encanta sobre todo porque estaba con José Requena, con Isabel, con Bea y yo mismo, y entramos en una masía abandonada en la que pues había ocurrido un asesinato, mejor dicho, un suicidio. El caso es que llegamos hasta allí, la casa era enorme, y eran las 11 de la noche, y hacía un frío terrible, y entramos en la casa por la cocina. Aquello... estaba la mesa de la cocina con una madera y me dice José, Pedro, vamos a explorar la casa. Y yo le digo, porque él tiene una voz muy profunda, yo digo, no, vamos a dejar que nuestros estados alterados de conciencia, es decir, sin saber qué había detrás de la primera puerta, pues nos amplificase el fenómeno. Y había una bolsa. No tocamos la bolsa. Era una bolsa como de deporte que estaba cerrada y parecía que estaba llena. No tocamos la bolsa. Y nos pusimos a grabar, y la primera pregunta fue esa. La persona a la que pertenece esta bolsa lo hizo Isabel, además, ¿está viva o está muerta? Y aparece una voz que dice, muerto por completo. Vamos a escucharla. Bueno, vaya cosillas para estas horas de la noche, Pedro. No, nos has dejado muerto. Bueno, ya para concluir, porque el tiempo se nos va de las manos. En el libro, el gran libro de las psicofonías que has publicado con Ediciones Luciérnaga, aparte del CD, pues ahí expones cuanto menos una serie de las conclusiones a las que tú has podido llegar a lo largo de estos más de 30 años de investigaciones. Para ti, ¿qué no es una psicofonía? Para mí, gran pregunta, te lo digo porque es la primera vez que me lo han hecho así y te digo que te lo agradezco porque para mí una psicofonía no es un ruido. Para mí una psicofonía no es ventriloquía inconsciente, no es una emisión de radio, ni es una alteración de un campo electromagnético burdo. Para mí una psicofonía es una modulación de voz que se obtiene en un proceso de grabación técnicamente controlado, salvando todos los errores posibles, y que en la mayor parte de ocasiones tiene dos características: demuestra inteligencia y, por supuesto, tiene voz, tono y timbre. Voz, tono y timbre. Correcto. Cuando digo voz, digo característica sonora de la voz. Vaya. Es una voz, no Pedro, es un ruido. Una cosilla, un poco por terminar, ¿no? Como esas conclusiones tú también que expones en el libro. ¿Se podría decir que la historia de las psicofonías empezaría por la psicofonía propiamente dicha, ¿no? En fin, con Jugersen y compañía. Luego seguiría con la transcomunicación instrumental. ¿Y cuál sería para ti el tercer paso, por ejemplo, para esa evolución de las psicofonías para que sean más audibles, o incluso puede haber una comunicación mucho más directa y más fluida con ese más allá? Lo primero que hay que desechar es, me guste o no, los sistemas estos que fueron inventados por Frank. Se llama la Frank Box, es un término un poco, y este hombre lo hizo simplemente por experimentar, ¿no? Luego ya, pues, esto no se debe, o no deberíamos de basar nuestras investigaciones en esto, porque son y originan bastantes errores. Luego, por otro lado,
la psicofonía nace mediante un sistema microfónico, es decir, ondas de presión de aire que ejercen presión sobre un micrófono y un magnetófono, y luego derivan a lo que es el sistema de captación electromagnética, es decir, ondas hertzianas o transradiocomunicación. Evidentemente, las psicofonías microfónicas tienen una potencia extraordinaria, como acabamos de ver en algunas, unas son mejores, otras peores, pero tienen esa alteración. Las psicofonías que se obtienen mediante el sistema de transradio son psicofonías que tienen mucho más contenido, una modulación diferente, ¿vale? Porque partimos de la base de frecuencias muertas ya lo podríamos explicar en otro momento, pero vaya, son caídas de frecuencia, como se les llama, que tienen la sintonización de una onda máster. La onda máster sería la emisora sintonizada, sí, y la onda muerta sería la que viene. Ahí, en ese vacío, en ese sumidero de ondas electromagnéticas, cuando se amplifica debidamente, se escuchan voces que responden a las preguntas coherentemente. O sea, yo he tenido respuestas verdaderamente alucinantes y con una claridad alucinante, asombrosa. Entonces, los nuevos sistemas tienden, yo ahora, por ejemplo, desde hace algún tiempo estoy experimentando con bobinas, lo que eran las antiguas bobinas, sí, Tesla, que se llaman carretes Rutherford, son bastante peligrosos. David bien lo sabe, que muchas veces saltan los plomos y todo eso. Sí, alguna vez. Entonces, generan un campo electromagnético tan sumamente fuerte que es capaz de modelar un poco el ambiente. Por poner un ejemplo, fíjate, Jesús, que podríamos decir que sabéis lo que es el fuego de San Telmo, o ese campo electromagnético ionizado que produce una tormenta cuando se acerca, que hacen que los mástiles de los árboles, de los barcos, en las torres eléctricas de alta tensión, salten chispas incluso estando desconectadas por el simple hierro, por ese salto electromagnético ionizante, ¿no? Bien, por eso es lo que está de algún modo experimentándose ahora. Es decir, estamos trabajando para intentar crear el sistema completo de comunicación. Es muy difícil, pero forma parte de las investigaciones. Bueno, pues estaremos al tanto. Participaremos también en algunas de ellas, como venimos haciendo, y bueno, pues lo único que nos queda es recomendar, por mar, tierra y aire, este libro, el gran libro de las psicofonías, de nuestro amigo, del investigador Pedro Amorós, publicado por Ediciones Luciérnaga. Muchas gracias, Pedro, por haber estado aquí de nuevo con nosotros y estaremos al tanto de todo ello. Pues nada, gracias a vosotros, es un honor y un placer compartir el micro con esos amigos que están ahí y que a los que quiero tanto, desde luego, y sin duda alguna, ¿no? Y bueno, pues un placer. Saludos. Esperaremos esa presentación del libro aquí en Madrid. Ahí estaremos. Un abrazo, Pedro. Un abrazo. Un abrazote. Hasta luego. Radio 4G. El futuro es ahora. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Y bueno, vamos a empezar
esta segunda parte del filandón, como ya últimamente digo, porque la primera parte ya viene antecedida antes en las secciones, y me gustaría empezar con uno de los mayores misterios dentro del ámbito de la música, lo que son los instrumentos Stradivarius. Pero ahí estamos escuchando la música al violín, no solo era con los violines, era con los violines, con las violas y con los violonchelos. Pero este luthier de Cremona, Antonio Stradivari, se llevó, al parecer, el secreto a la tumba, aunque algunos aseguran, David, que la clave de su sonido era un secreto cuanto menos alquímico. Sí, hay muchas teorías. Lo que se sabe de Antonio Stradivari es lo siguiente. Él es discípulo de Amati, que es el que crea casi la forma definitiva de un violín. Él la mejora, y lo que se sabe es que era el luthier de Cremona, que había muchos. Por ejemplo, su vecino Guarneri. Los tres importantes estaban en Cremona. Claro, sí, por los eso. tres. Pero es que Guarneri, por ejemplo, Paganini prefería su Guarneri a los 7 Stradivarius que tuvo. O sea, que Guarneri no es un segundón. ¿Qué va? Bueno, pues Stradivari era el que construía los violines más rápido que ninguno. O sea, que esto también rompe un poco el mito de que las cosas bien hechas hay que hacerlas despacio. Sí, las más perfectas eran las más rápidas. Y es verdad que se ha especulado muchísimo, ¿no? Con que era la madera, el tratamiento de la madera, que si algún tipo de barniz especial, un ingrediente en el barniz. Y hay muchas teorías. Lo que sí que no todas quedaba geniales, del todo. por cierto. Todas geniales, pero hay no fabulosas. Es que no hay ninguna que sea mala. Y dice, bueno, que es que son todas creíbles y muy bien razonadas. Porque es que el violín es el primer instrumento perfecto. Es decir, cuando uno escucha, por ejemplo, un piano es incapaz de dar la nota perfecta. No puede darla en en algunas notas concretas. El violín sí puede. Es casi imposible porque hay que dominarlo, ¿no? A ver, en términos musicales o instrumentistas, ¿sabes quién se dice cuál es el violinista que mejor afina? El que rectifica más rápido. Claro. Que rectifica más rápido. Porque claro, no piensa tiene que ahí no hay trastes. trastes. Claro, tienes que dar tú la nota. Por eso, por ejemplo, un chaval que estudia música, el primer año nada más empezar, ya sabe tocar algo. En cambio, un violín en el primer año no sabes tocar nada que suene bien. Digo, que suene bien de verdad. Sí. Es totalmente diferente, ¿no? Pero yo me refería al instrumento. A todos los gatos del barrio. Hombre, sí, el violín tiene la ventaja de que es portátil, también. Pero la cuestión es que el violín consigue ser, como instrumento hablo, no hablo del instrumentista. Sí. El primer instrumento que consigue un sonido, pues prácticamente perfecto. Y eso, claro, le ha dado también una gran fama. Luego ha habido personajes como Paganini, claro, o Sarasate en España, o el Paganini español, que lo han hecho muy famoso. Pero quizá la teoría más divertida para mí del secreto ese alquímico, vamos a decir, que tiene la composición de un barniz, de un hipotético barniz, que estaba en los Stradivarius, en la parte exterior, lógicamente, de los Stradivarius, es que Antonio Stradivari lo escribió en una Biblia familiar, que escribió ese secreto, que podía ser incluso sangre humana, decían, ¿no? Pero que un familiar, en un ataque de ira, destruyó esa Biblia y con eso se perdió el secreto. Bueno, los estudios más recientes, sobre todo de un profesor americano de origen húngaro en Estados Unidos que se llama Nagivari, al parecer, pues el secreto el bórax, está... ¿no? La historia del bórax. No. Bueno, él habla así y de muchos insecticidas de todo tipo, o sea, y otros tratamientos para que no se estropee la madera. Pero la cuestión es que, según Nagivari, el verdadero secreto de los Stradivari es que están muy bien hechos, que son de una zona donde la madera era muy buena, se conservó bien y claro, por eso también están en los Guarneri. O sea, quiero decir que tampoco hay un secreto como tal. Nagivari dice que él de hecho es capaz de construir un Stradivarius, un violín tan bueno, que suene tan bien como un Stradivarius, ojo, sin que tengan que pasar 80 o 100 años desde que se construyó. Hombre, a ver, las medidas se han imitado hasta la saciedad. No, las medidas son estándar, se utilizan prácticamente todos los luthieres. Sí, hoy en día sí, porque se ha intentado imitar desde los Amati, Stradivarius, los Guarnerius, etcétera. Sí. Pero otras de las teorías, bueno, hay alguna que es absolutamente romántica y es la de que como también se hablaba de esa madera que si estaba sacada por la noche con luna llena, que si pertenecía a un bosque con una época o con una climatología especial, o incluso la más romántica de todas. Estamos hablando del artículo que salió en el Scientific American, en donde se decía que esos árboles de donde salieron la madera para los Stradivarius mutaron
y ya no daba la misma madera al cabo de unos años. Entonces, que esa madera es irrepetible porque se dio en un momento dado y en una circunstancia. Sí, bueno, en concreto, para afinar lo que está diciendo Juan Ignacio, se refiere a que lo que se llama la pequeña edad de hielo europea, y que afectó a la consistencia y dureza de las cortezas de los árboles en algunas zonas, y que se usó ese tipo de madera, que como no se volvieron a repetir las circunstancias de clima, pues claro, obviamente no se Por puede cierto, volver. una madera que se puede comprar hoy en día. Sí, O sea, es decir, en Cremona se vende esa madera todavía. Entonces, un luthier actual puede comprar por 5 o 6.000 euros la cantidad de madera necesaria para construir un violín, que son además diferentes tipos de madera. De ese bosque, ¿no? De lo Y que de la es época, esa zona. de la época. Bueno, Muy fíjate, interesante, dentro sí. de esas teorías hay alguna absolutamente romántica, ¿no? Como decían, dentro de lo que podía ser incluso esa humedad de la propia madera, que algunos decían que la madera pertenecía a barcos hundidos. A barcos hundidos. A mí me gusta más lo de la sangre. Eso era para encarecer más el precio. Bueno, claro. Lo de la sangre humana mola más. Joder, Lo de la sangre humana Yo creo como que sí, un componente, ¿no? Exactamente, como un componente del barniz, que además es verdad que los Stradivarius, a diferencia de los Guarneri o algunos otros, es verdad que tienen en general un tono muy rojizo. Sí. Entonces eso quizás es el que ha ampliado esa leyenda. La Yo verdad es teoría que he oído es que el barniz ese le llamaban sangre de dragón, y dice que esa especie de sustancia gomosa de color rojizo procedía de un árbol malayo que por cierto trajo Marco Polo. Entonces, claro, era como una especie muy protegida, que en aquella época no lo era, y solo era de ese árbol en concreto, esa especie de resina, que es lo que le daba luego el tinte, ese barniz y esa sonoridad especial. También es verdad que Stradivarius hizo algo muy revolucionario en aquella época, aparte del secreto alquímico, y es que él cambia un poco la forma de los amantes. A partir de ahí es verdad que ya los Stradivarius se conservan igual, pero los hace más estrechos y más largos. Entonces esa sonoridad también se incrementó junto con ese barniz, y a saber si algún tipo de fórmula mágica, pues yo creo que sí, porque en el fondo está analizada, ¿eh? Quiero decir, el efecto que tenga el barniz en el violín, eso es lo que es difícil de saber. Y las capas. Y las capas. No, por eso, exactamente. O sea, lo que es el efecto como tal, pero es como la Coca-Cola. O sea, la fórmula de la Coca-Cola se conoce perfectamente. Claro, por eso tú lo sacas y sacas los componentes. Claro, pero el efecto que tiene específicamente en los violines fabricados, construidos por Stradivari, por Guarneri, etcétera. Pues ya digo, Guarneri es el gran olvidado, pero es que, ya digo, Paganini, por ejemplo, prefería el Canone, que era su violín, a cualquiera de los Stradivarius. Claro. Por cierto, en Madrid, en España, tenemos el único cuarteto de Stradivarius que está unido completo en el mundo, pero que es, eso sí, hay que decirlo todo, es el único que hay, pero no es de los mejores. No es de los mejores, pero bueno, está ahí en el Palacio Real. Y a menudo se tocan en conciertos, se utiliza y se presta para tocar cuartetos. Si no se toca un violín, se quedan sordos. Bueno, vamos a ver, eso ya, si podéis, si me consultáis a mí que soy músico, ningún instrumento que no se toque puede funcionar. Salvo el piano. El piano, si lo tocas mucho, lo estropeas. La madera la destruyes. Sí, pero metales, la madera, vale, pero las cuerdas tienen que estar vibrando porque han sido diseñadas para estar vibrando. Claro. Y la cuerda, si no vibra, por lo menos todos los días, termina apagándose, termina muriendo. Pues mira, tengo una pregunta también. Mira, pero yo voy a preguntar. Dicen que el violín se hace al violinista. ¿Es verdad? Es decir, ¿un buen violinista hace al violín mejor? Pero digo físicamente mejor. Cualquier instrumento. Yo conozco guitarras porqueriosas cogidas de la basura que, tocadas por ciertas manos, llegan a sacar sonidos sublimes. De hecho, yo tengo una que la saqué de la batería. Pero no te pregunto eso. Quiero decir, y luego la toca otra vez el que tocaba mal y suena mejor que cuando antes de que la tocase el que la ha tocado bien. Claro, efectivamente. ¿Pero por qué? Porque los instrumentos llevan un rodaje y entonces adquieren vida. Y una vez que han adquirido esa vida la mantienen mientras la mantenga el que se la ha dado. Esto es como el mito de Copelia. Si luego tú ya dejas de darle esa vida, el instrumento se va muriendo poquito a poquito, pero eso pasa con las flautas y pasa con prácticamente todo. Yo te lo digo porque yo lo vivo día a día, o sea. Lo que quiere decir Juan Ignacio es que un buen instrumento tocado por sabias manos, hombre, que salen sonidos. Suena mejor, siempre suena mejor. Vamos a dar un salto de la música. Está crecido Jesús, sí, a cuanto menos para algunos lo que sería hasta la música de las esferas, ¿no? Porque nos vamos a ir a la conquista del espacio. Y es cierto, por ejemplo, que los norteamericanos fueron los primeros en llegar a la Luna, ¿no? Pero de no haber sido por un accidente en el último momento, parece ser que habrían sido los rusos, con lo cual la historia que hoy en día conocemos habría cambiado completamente. Vamos, hubiese sido un cambio radical. El 3 de julio de 1969, en Baikonur, el cosmódromo famoso de Baikonur, los rusos, los soviéticos en aquel momento,
hacen una prueba con un N1, un Soyuz, el más potente que tenían, casi tan potente como el Saturno V, pero con un defecto de diseño. Ellos creían que era mejor poner muchos motores pequeños, y los americanos, o Von Braun, mejor dicho, los alemanes, pensaron que era mejor... Vamos a ir corrigiendo. Sí, claro. Pensaron que era mejor poner pocos motores muy potentes, y al final fue lo que funcionó, ¿no? Bueno, pues 3 de julio del 69 intentan hacer una prueba, explota el cohete, y estaba preparado Leonov, vamos a llamar también el Vladimir Armstrong. Leonov es la primera persona que hizo un paseo espacial, efectivamente. Sí, además, bueno, es la año gran 65, figura, ¿no? sí. de la astronáutica, vamos a llamar, soviética. Sí. Estaba preparado, eso sí, la única diferencia era que, bueno, hubiesen llegado unos días antes, porque fue, claro... Sí, era una convención pura y dura de carrera, claro. Sí, pero carrera total. Bueno, o sea, los rusos, un pequeño matiz, los rusos tenían una ventaja frente a los norteamericanos, y es que las sondas Lunik habían tomado tierra, con lo cual, bueno, la Luna, con lo cual tierra a la Luna, con lo cual sabían perfectamente, si tenían una experiencia mucho más avanzada que los americanos sobre incluso fue realmente una carrera de velocidad a ver quién llegaba primero, es una cosa curiosísima. Sí, y los rusos llevaban la delantera. De hecho, todo lo que los americanos han hecho bajándose, poniendo el pie en la Luna, los rusos lo han hecho también, ¿eh? O sea, Sí. pero sin poner el pie. Sin poner el pie, pero exacto, las máquinas Pero llegaron igual. todo, sí. igual. El caso es que la diferencia entre las dos misiones, pues, es decir, la misión Apolo 11 y en este caso la misión soviética, era que los rusos tenían previsto solo que fueran 2 cosmonautas, no 3. En el caso americano, uno se quedaba, ya sabéis, Collins se quedó orbitando en torno a la Luna, y Aldrin y Armstrong bajaron, ¿no? Sí. Pero en el caso de los soviéticos eran 2 nada más los que iban a ir. Pero digo, 3 de julio, el impacto, porque era secreto, el impacto hubiera sido en el mundo entero. Imaginaos, Les los hubieran americanos, chafado. claro, ya vamos, y de repente que ya estamos aquí. De hecho, creo que los rusos tenían pensado hacerlo en el 67 para que coincidiera un poco con Claro, el aniversario de de la hecho, revolución. fíjate, Alexis- Luego querían en el 68 y al final Claro. casi lo consiguieron. Mira, Leonov sale al espacio en el 65, es el primer hombre que sale al espacio digo, fuera de la cápsula, en el espacio exterior, y los americanos sabían perfectamente que los rusos estaban en condiciones, a partir de las ondas Lunik, de llegar antes que ellos o al mismo tiempo. Es decir, fue una auténtica carrera de velocidad, pero hay un tema muy interesante, eso que tiene un nombre, que es el fenómeno Amundsen, que es cuando tú haces una carrera para llegar al último sitio y cuando llegas te encuentras que acaba de llegar el otro antes. O sea, es decir, que es lo que le hubiera... Sí, porque eso le pasó a Scott. No, pero es que la estructura mediática americana era mucho más fuerte, por razones obvias, que la soviética, y sin embargo estuvieron a punto, efectivamente, de que cuando los Armstrong hubiera pisado la Luna se hubiera encontrado la bandera rusa clavada. Claro, Es decir, de todas... una cosita por solo. completo. Hay un libro, aconsejo a todo el mundo, es difícil de conseguir, pues se pueden conseguir por internet, que es Alas Rojas, sobre el proyecto espacial soviético, que es una auténtica pasada de libro. De todas formas, como fue, por decirlo de una manera, por semanas la historia, ¿cabe la posibilidad de que hubiese algún tipo de sabotaje? Yo lo veo complicado. Los rusos, la explicación más probable es que los rusos destruyeron su propio programa espacial por política. Porque lo que hicieron fue, igual que los americanos, al final admitieron hablamos de un nazi de verdad. Von Braun no era un hombre un científico que estaba ahí y ya está. Era de las SS, esclavizó a gente y era un nazi auténtico. Y lo utilizaron para su programa espacial. Los rusos, en cambio, apartaron a Korolev, o Korolev, como se suele decir ahora, que era su gran ingeniero de cohetes. Lo apartaron, murió además encima Hay antes. un hecho muy poco conocido, bueno, escaparíamos mucho del programa de hoy, pero es un día para tratarlo. En Estados Unidos comienza una persecución ya en serio contra los nazis que ellos mismos habían dado acogida una vez que llegaron a la Luna. Entonces, de repente, es como si lo descubren. Anda, coño, sí es nazi. Entonces, sí, pero también con Shiro Ishii, con el japonés, aquel, ¿sabéis? El doctor Mengele al cuadrado. El 731, me lo vas a contar. Pues que también murió de cáncer, eso sí, en Estados Unidos, pero tranquilamente. No, es falso, no murió en Estados Unidos. Que es falso todo eso. Que pues todo es la historia que se cuenta. No, es que acabo de publicar un libro sobre eso. Es falso. Entonces lo conoces seguro. Él muere en Japón. Él muere en Japón y nunca fue perseguido. Pero que no fue perseguido, por eso. No, nunca, ninguno. Claro. Solamente hubo juicios en Jabarovsk, en Rusia, a una parte de los que capturaron de 731, pero los rusos hicieron lo mismo que los americanos. Sabía que nadie iba a experimentar con seres humanos y todos querían la investigación. Claro, es que eso es lo terrible de esas investigaciones, historias. Que han hecho avanzar la medicina, las de Mengele también. Lo que pasa es que, claro, nadie lo puede hacer y además es que es mejor morirse que vivir a costa de hacer esas investigaciones, así de fácil. Sí. Pero en el caso de los americanos sí que utilizaron, por lo menos a los... pero los rusos apartaron a Korolev. Y entonces al apartarlo, pues lógicamente, pues tuvieron el gran retraso en su cohetería, ¿no? Que les ha llegado hasta nuestra época, ¿eh? Hasta nuestra época, sí. Hombre, y el que llegara a Brezhnev tampoco ayudó mucho, ¿no? Al claro. Quitar a Khrushchev, ya la escalada espacial se amortiguó bastante. Hay otro enigma de esas incógnitas históricas de por qué suceden las cosas o no suceden, y es que no mucha gente sabe que a principios de la década de los 70
según un informe del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, España dispuso de la tecnología y del plutonio necesario para fabricar la bomba atómica. Incluso llegó a existir un programa secreto aprobado en el año 1971 con un presupuesto de 8.700 millones de lo que eran las antiguas pesetas, ¿no?, para realizar todo este primer ensayo nuclear. Sin embargo, la bomba nunca llegó a hacerse. ¿Qué sucedió? No, España no tiene la bomba atómica porque no ha querido tener la bomba atómica. Igual que no la tiene Alemania, por lo mismo, ¿no? Claro, está claro. Una bomba atómica es una tecnología extremadamente simple, o para nuestra época. Desde los años 60, cualquier país puede fabricar un ingenio. Porque además teníamos uranio y todo. Bueno, el uranio se utilizaba en los reactores, claro, centrales nucleares. El plutonio prácticamente no existe en la naturaleza, es sintético, es un, vamos a decir, un elemento que deriva de la desintegración del uranio. Y luego también hay uranio que es fisible. O sea, las bombas atómicas se pueden hacer de uranio, concretamente un isótopo que se llama 235, o de plutonio, que solo es uno y es el 239. España tenía plutonio, efectivamente. Tenía la tecnología para fabricar la bomba y no la construyó. Algunos dicen, esto ya es conspiranoia, no se puede demostrar, sí, pero no es una locura lo que voy a decir, porque los americanos dijeron que no íbamos a construir la bomba atómica. Y de hecho, puede que Carrero Blanco no muriese por un atentado de ETA. De hecho, ¿quién se cree que ETA tuviera la capacidad de hacer en Claudio Coello, al lado de la Embajada de Estados Unidos, un túnel bajo la calle, que no se entera nadie, para matar al presidente 15 días del gobierno? Antes de la llegada de Kissinger. Pero es que más o menos en las fechas. Pero al día siguiente mataron a Carrero Blanco de su encuentro con Kissinger para hablar de la bomba atómica. O sea, es que el blanco y en botella. Hay una cosa que es buena, ¿no? Otro tema que sería por un programa entero. Es decir, el programa nuclear español lo inicia Carrero Blanco, entre otras cosas, porque era marino y él lo que quería básicamente era la construcción de submarinos nucleares. Sí, claro, no era efectivamente, no era para bombas. Es verdad que España tuvo dos grandes ventajas. La primera, Estados Unidos nos ayuda al principio a tener el primer reactor nuclear, el de la universidad, el está enterrado. Sí, de la Junta de Energía Nuclear. No hay ninguna oposición, porque bueno, al fin y al cabo España es un país aliado, quiere energía nuclear, bueno, se le facilita la tecnología. Porque daban por hecho que España, por lo menos en los años siguientes, no iba a hacer nada con eso. Pero hay un fenómeno, hay dos factores que lo cambian todo. Uno, el que efectivamente Carrero Blanco inicia un procedimiento secreto para dotar a España de ingenios nucleares como tal, bombas no lo sé, pero por lo menos submarinos nucleares lo buscaba. Él quería imitar el sistema francés de separarte de tus aliados y ir un poco por libre. Pero hay algo más, y es que se produce un accidente en Palomares y los americanos saben perfectamente que cuando el avión, que las bombas que hay en tierra antes de entregarse a los americanos están durante un tiempo en manos españolas. Claro, y eso nos aportó la tecnología. Detonadores. Vamos a ver. La tecnología de detonadores, que es el elemento esencial en aquella época. Es que el detonador es lo siguiente. La bomba de Palomares era una bomba termonuclear, o sea, una bomba H. Una bomba de hidrógeno, que es de fusión nuclear. Es lo contrario de lo que nosotros íbamos a construir, o la bomba de Hiroshima, que es de fisión nuclear. Mucho menos potente, claro. O sea, es decir, la bomba de Hiroshima son 13,5 kilotones, o sea, miles de toneladas de TNT, que es un poco menos explosivo que la dinamita. Y en cambio, las bombas de hidrógeno, las termonucleares, las H, son a veces, son 10, por ejemplo, se ha llegado a hacer alguna, de casi 100 megatones, o sea, millones de toneladas. O sea, la leche. 10.000 veces más potente que la de Hiroshima. Bueno, pero es que el detonador de una bomba de hidrógeno es una bomba atómica. Claro. O sea, fijaos qué locura, ¿no? El detonador es una bomba una bomba atómica de fisión, como la de Hiroshima. Cuando nosotros conseguimos capturar esa bomba, ahí, se capturó. Se cogió y se miró y se dijo, los americanos al día siguiente, imagino, y que se la entregaran, saben perfectamente que la tecnología militar española conocía ya cómo hacerlo. Sí, se acababa de dar un salto de esos 7, 8, 10 años. El famoso rumor de que en el año 74 se iba a intentar una prueba nuclear en el antiguo Sáhara español, que era probablemente cierto, o sea, no me extrañaría en absoluto. Estaba el proyecto, ¿no? Es bien conocida la famosa conversación que tiene el general Vernon Walters, que por cierto habla español muy bien, que ve a Carrero Blanco poco antes de la visita de Kissinger, un poco antes de que le mataran, y la famosa frase de, España tiene un programa nuclear, ¿para qué? La famosa cuestión esa, que se sabe entre comillas, de la famosa conversación de, ¿a ustedes qué le importa que un país como España tenga un arma nuclear? Que España sea poderosa, y dice, es que España poderosa siempre es peligrosa. Entonces esa idea anglosajona antigua hubiera sido el segundo país europeo que tenía una bomba atómica después de Francia. Tercero, Inglaterra también. No, fue el primero. Inglaterra tiene desde los años 50. Claro, el de la tecnología estadounidense. Entonces era la Europa. No, pero a ver, una cosa importante es que en realidad el gobierno franquista quería la bomba atómica para tener precisamente más apoyo americano contra Marruecos, que es otro aliado natural de Estados Unidos. Es que es... Y me gustaría, ya que estamos hablando de esas energías, ¿por qué no nos adentramos en
en esas mentiras históricas, en algunas, vamos a hablar de algunas de ellas, en este caso relacionadas con la energía, porque algunas de estas han quedado cubiertas por lo que pueden ser los intereses, en este caso posiblemente de las grandes multinacionales petroleras. Y estoy refiriéndome a dos realidades. Una es la gasolina sintética y otra el motor de agua. Es decir, siempre se ha planteado, o Vox Populi se ha planteado, que esos eran utopías, pero utopías que en realidad ya se habían inventado. La gasolina sintética, sí, perdón, la gasolina sintética, por supuesto. La gasolina sintética es un hecho, pero por ejemplo Sudáfrica ha producido gasolina sintética. El gobierno nazi la ha producido. Los alemanes la hacían en la Guerra Mundial. Claro. Si el gobierno nazi no hubiera hecho nada si lo hubiera tenido. No, el año 45 hubiera colapsado Alemania. Claro. No tenían recursos, no podían. Bueno, sí compraban petróleo a través de las hermanas. Sacaban lo que podían. De la Standard Oil. O sea, lo compraban a los americanos. Al principio. Sí, pero luego ya llegó un momento que no. Pero la gasolina sintética, el problema de los alemanes es que es más cara de obtener o de fabricar que la gasolina, digamos, refinada, sacada simplemente del petróleo, y luego además porque la que fabricaban ellos era de bajo octanaje. O sea que, claro, quiero decir, evidentemente era una gasolina mala. De todas maneras, es que estamos hablando de una cosa que, claro, hay que tener un tema en cuenta. La mayoría de los motores que llevaban los tanques eran diésel que funcionaban con aceite puro y los duro. Tanques utilizan normalmente cualquier combustible. O sea, tienen unos motores especiales que tú le echas aceite de girasol, alcohol y gasolina y funciona. Claro, pues eso es lo o sea, que lo que decir. quieras, ¿no? Y los tanques alemanes eran de gasoil, los americanos eran de gasolina. Ya. Los Sherman eran... Es que eran mucho menos avanzados. ¿no? Bueno, los barreiros fabricaron grandes cosas, ¿eh? Bueno, el Dodge, donde mataron a Carlos Blanco. Sí. Bueno, pues la cuestión es que la gasolina sí, no es ningún mito. Lo que pasa es que los alemanes, eso es el gran misterio, al final de la guerra, se supone que intentaron negociar con una especie de nuevo método para hacer una gasolina más barata y de más octanaje. Y eso es lo que puede que esté metido en alguna caja de seguridad de Suiza. Eso podría ser. El motor de agua, en cambio, o de Panamá. El motor de agua es otra cuestión. No se puede hacer... O sea, vamos a ver, lo que voy a decir ahora, escuchad esto, que esto no es como la velocidad de la luz. Tú podrás buscar un recoveco físico para superar la velocidad de la luz, pero superarla mediante una nave con aporte de energía es imposible. Fabricar un motor con agua es imposible, porque necesitas más energía para romper la molécula del agua que la que te da al romperse. Con lo cual, no es una cuestión tecnológica. Es imposible. Los motores de agua que se han fabricado tenían truco. Se echaban, por ejemplo, piedras de boro. Exacto, que ese era el ingrediente especial, secreto que ponía el murciano. Arturo Esteve Varela, claro. ¿Qué fue de él? Porque desapareció. Él murió y la patente está por ahí, pero claro, y hubo hasta el gobierno de Franco, se decía que al principio querían fabricarlo. El problema es que el boro cuesta 50 veces más que la gasolina y es 1000 veces más contaminante. Entonces no se puede utilizar, vamos. O sea que, porque alguien diría, bueno, pero le echamos boro y no es lógico. Otra cosa es que existan sistemas o ideas para producir energía en el futuro que puedan, en principio sería la fusión nuclear, ¿no? Lo que se está investigando ahora, que utiliza hidrógeno o alguno de los isótopos de deuterio, tritio, el helio, ¿no? Que sería el helio 3, famoso, sí. Sea, Y que como el 99% del universo además es hidrógeno, pues claro, se acabaron nuestros problemas. Pero cuando digo se acabaron es que si tú quieres fabricar gasolina, la fabricas, ¿eh? O sea, no hace falta que utilices hidrógeno. Ni o cuando se colonice la Luna, pero bien, para coger ese helio 3. Entonces, desde que sería energía prácticamente infinita. Solo es una de las posibilidades tecnológicas del desarrollo de la fusión, ¿eh? Hay algunas que no pasan por el helio 3. Entonces, eso ya se verá, ¿no? Los chinos dicen que sí, que van a ir... Ahí hay cambio, ¿no? Cuando Obama es el responsable de la cancelación del programa Constellation, que era el programa de vuelta a la Luna, porque estaba planeado para estos años. Lo canceló en 2010. Entonces, la cancelación de Constellation por los americanos, cuando ya se sabía que los indios tenían previsto el lanzamiento de la sonda Chandrayaan-2, que fue en el 2013, que es la última, bueno, han sido los chinos, la última gran aproximación a la Luna. Ahora mismo la Luna físicamente, desde el punto de vista del alunizaje humano, es una carrera chino-india, o sea, claramente. Son uno de los dos, yo creo, el siguiente que va a llegar, a ver quién llega primero. A los rusos y americanos les preocupa poco, porque están más obsesionados con Marte. Han dado un salto más largo. Entonces están en otro lado. Entonces ahora el mito y la gran... un día tenemos que dedicar algo a la carrera espacial, ¿eh? Que sea, por ejemplo, el tema de los motores de fotones, esas cosas que quieren hacer ahora. Bueno, de poder llegar a la Luna en 90 días. Es decir, que, a Marte estamos hablando de mes y medio. Eso, perdón, llegar a Marte en 90 días. Sí. Bueno, 90 días, y ya hay diseños teóricos, que se puede conseguir el 90% de la velocidad de la luz. Y esto que va a parecer un chiste no lo es. El gran problema es frenar la nave después. Sí. O sea, no tanto acelerarla como frenarla. Que no damos con el planeta. Porque ¿con qué la paras? Es que claro, en el espacio hay rozamiento. Claro que el espacio no es vacío, pero casi vacío.
Entonces, ¿cómo demonios paras una nave que va al 90% de la velocidad Pues de la luz? el Enterprise lo hacía sin problemas. Pues con la energía oscura. Algo se encontrará. Algo seguro que sí. Y como, bueno, pues lo que encontró nuestro siguiente personaje, un personaje absolutamente relevante en la historia de la humanidad, me estoy refiriendo de Albert Einstein, y que lo que mucha gente no sabe era su gran interés por el fenómeno de la telepatía, ¿no? Al que incluso él atribuía una base puramente física. Incluso llegó a hacer experimentos al respecto, y eso la gente no... Bueno, él creía no que... vamos a ver, Einstein lo que no creía es que hubiese una especie de realidad. No es que lo negase, que no lo creía. Que tuviese que haber una realidad espiritual o invisible, rara, para explicar los fenómenos, sino que buscaba siempre, en un principio, la explicación, vamos a decir, más materialista. Sí, más lógica. O más lógica, sí, por lo menos a priori. Pero él creía en la telepatía, curiosamente. Él escribió una carta, por ejemplo, a un amigo suyo, a Tom Sinclair, la famosa carta que luego Sinclair utilizó como prólogo del libro. Es lo que te iba a decir, que fue el prólogo al final, ¿no? Sí, acabó siendo el prólogo, Y él lo que venía a decir era que, primero, que no dudaba de que las experiencias que había hecho Sinclair eran auténticas, o sea, que era una persona para él de absoluta confianza. Y segundo, que la telepatía es que no tendría por qué ser... Es que si lo pensamos fríamente, no es tan extraño. Yo conozco a un psicólogo relevante que dirige un departamento en la Complutense, que cuenta que uno de sus profesores, cuando estaba estudiando la carrera, o sea, hace ya 30 años, en uno de los cursos, al principio de un curso, dijo: la telepatía es real, pero como no se puede reproducir cuando se quiera, o no sabemos cómo, no es sujeto de laboratorio, con lo cual no vamos a hablar más de ella. No se puede ajustar a un método científico, así que se reniega de ella, ¿no? Pero tampoco... Sin embargo, yo creo que está de lo más demostrado en muchísimas universidades. Lo que pasa es que por alguna razón no quieren que eso sea reconocido. Pero, por ejemplo, tampoco la creatividad se puede forzar, ¿no? A veces se te ocurre una idea, otras veces no se te ocurre nada. Y eso no quiere decir que no exista, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que Einstein sí. Es que Einstein creía que existía una base, vamos a decir, física, como cualquier otro fenómeno, para la telepatía. Luego, cuando se descubrieron las neuronas que son capaces de enviar información sin cable, vamos a decir, las neuronas wireless, ¿no? Pues, claro, esto apoyó más aún la cuestión de la telepatía. Quizás no es más que ponerme en fase con otro cerebro y mandar una información que en el fondo ya estoy enviando dentro de mi propio cerebro, ¿no? Tenemos que encontrar esa red wifi genética, ¿no? David, esto lo mencionas en una de tus novelas, 616, Todos Infiernos. Sí. Que no veas la cantidad de problemas que me acarreó, porque, claro, hay muchas personas que les molesta escuchar que Einstein creía en la telepatía. Fíjate qué cosa, ¿no? Ni que creyesen las brujas. Bueno, que era porque habías puesto 616. Y el experimento... En lugar de 666, que diría... No, eso es una de las posibilidades. Claro. El más antiguo pergamino es 616, ¿no? Pero lo cual no quiere decir que tenga que ser ese número, que conste. Pero el experimento sí se cuenta, es una especie de leyenda, pero sí se cuenta que Einstein conoció a un medium, por así decirlo, a un hombre con poderes, que a través de Freud le transmitió mentalmente que le arrancase unos pelos del bigote y que lo hizo. Entonces, claro, eso pudo ser un truco. De Freud no nos podemos fiar mucho en algunos casos. Sí, ahora hablaremos precisamente de él. Porque, hoy en día mantenemos el prestigio de Sigmund Freud como padre del psicoanálisis, pero no hace muchos años se pudo demostrar que algunos de los casos clínicos más famosos que había estudiado y sobre incluso los que él basó mismo sus teorías, habían sido alterados e incluso falseados los resultados. Bueno, Freud se inventó prácticamente todo, pero un momento, porque hay que decir primero lo eso positivo. Eso así de entrada, ¿eh? No, es verdad, se inventó, decía que estudió un paciente y entonces creó el complejo de Edipo, cuando es algo que sabemos perfectamente que se lo inventó por las buenas, basándose en el mito griego. Pero queda bien la frase, sí, ya lo da una teoría detrás. Claro, hombre, hay que justificarlo. David, espera, perdona un segundo, yo ya digo el número de WhatsApp para que todas las críticas de lo que vayas a decir a partir de ahora, 636-689-184. No, da su móvil para que le llamen a él. Yo primero colapsen ahora mismo. No, primero voy a decir lo positivo de Freud, ¿eh? O sea, vamos a decir la parte buena. Mira, Freud es tan importante, a pesar de las mentiras. Sí, ahora es importante. No. A ver, Carlos. Que fue uno de los personajes de la ciencia que han descubierto o ideado algo que nadie había ni sospechado. Sí, eso es absolutamente cierto. Y esto es tremendamente importante. O sea, quiero decir que eso no quita para que luego... Newton también se inventaba... Cuando una ecuación no se correspondía con datos medidos, datos empíricos, pues la modificaba, pero luego se inventaba que no, que había sido su mente la que... Bueno, mentiras también. Pero el caso es que Freud, es verdad,
que tiene algunos casos de pacientes, ¿no? De terapias que les aplicó, que son de verdad, o sea, eso sí que es para hacer una película. El hombre de los lobos es el más famoso, ¿no? Pero hay, por ejemplo, uno que tenía un paciente que decía que soñaba, también vaya sueño, ¿no? Con que estaba él o que veía durante el sueño a unas ratas que estaban en una cubeta grande y que esas ratas empezaban a luchar y se devoraban entre ellas el ano. Claro, qué sueño más raro, ¿no? Sí. Pero es lo que contaba su paciente. Y Freud, por supuesto, lo explicó diciendo que tenía una homosexualidad latente y que entonces lo que él tenía era un problema. Bueno, siempre recurría, ¿sabéis?, a la famosa historia de Freud y el sexo. Estaba obsesionado, ¿eh? Sí. Estaba obsesionado, sí. Pero en el caso del hombre de los lobos, ¿no? Uno de los casos más famosos, este es flagrante, porque ya no es Freud solamente el que entró, vamos a decir, en el engaño, sino que era un paciente al que dijo que había curado, y que digamos que toda la literatura médica, psiquiátrica, decía que estaba curado, y este hombre lo encontró una periodista en Austria y resulta que no estaba curado, ni muchísimo menos. Todo era mentira y estaba a sueldo de una gran federación, vamos a decir, de psiquiatras de la época que no quería que Freud quedase mal. Entonces, hombre, por eso digo que hay que decir que Freud de verdad que lo es una de las figuras más importantes, uno de los hombres más brillantes de la historia de la humanidad, pero a la vez un cara dura increíble. Vamos con otro fraude, porque para hay que un no se libro, nos vaya... el libro negro del psicoanálisis, donde varios psiquiatras y psicólogos le ponen a caer un burro, ¿ves? Sí, bueno, y hoy en día la verdad es que... Sí, pero no tendrían profesión sin él. O sea que... Por eso, claro, efectivamente. Bueno, vamos con otro caso de fraude y además, bueno, de otro personaje archiconocido, en el que, bueno, aunque la verdad es con unos tintes más divertidos, ¿no? Se dio en la búsqueda de ese eslabón perdido entre el hombre y el mono, y ese gran fraude fue conocido como el hombre del Piltdown. Los ingleses siempre han tenido, esto sí va a ser consciente inquina, ¿eh? Los ingleses siempre parece que son el modelo de ciencia, de cultura, ¿no? De modernidad y todo esto. Bueno, pues a los ingleses se le han colado a veces de una manera flagrante y hasta que bueno, aquí se lo colaron ellos mismos. Y esta fue buena, ¿eh? Ellos mismos, sí. Se lo colaron ellos mismos. El Charles Dawson la metió, pero bien. Pero es que tío era bueno, ¿eh? Pero es que estamos Casi hablando se lo cree. de que durante décadas la sociedad científica británica expuso a un eslabón perdido del ser humano, que era una cosa que creó, es que no sé cómo llamarla, cosa que hizo en su tiempo libre, plastilina. Uno de los grandes, de verdad, uno de los grandes bromistas, aparte por supuesto de escritor, de todos los tiempos, que no es ni nada más, vamos, es más famoso el personaje, lógicamente, pero es Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes. Claro. El personaje más representado en el cine y en la televisión. Todo, al final, yo creo que necesitaba creer. No, él sí. Desde que muere su hijo en la Primera Guerra Mundial, sí. Eso hasta su lío con Houdini, incluso la que lió. Es verdad que el enfrentamiento, qué bien hecho de la película, el enfrentamiento con Houdini. Él fue muy terrible porque él llegó un momento en el que se lo creyó prácticamente todo. También le pasó un poco a Edison, pero otro gran inventor en este caso. Pero en el caso del hombre de Piltdown no pudo ser por creer, sino por bromista, porque utilizó, por ejemplo, un palo de cricket para simular una antigua herramienta prehistórica. Bueno, es que todo esto se lo... Es que es una marca, ¿no? Por eso digo que no suena juego de colex inglés de esto, es que es divertidísimo. Por eso digo que la historia vamos medio cráneo con una quijada que era de un mono. Un orangután. O sea, es decir, bueno, esto es casi peor aquello del alemán que confundió a un hombre de Neandertal con un soldado que se había congelado con mucho frío y entonces por eso tenía ese aspecto, ¿no? O sea, que es peor todavía. Pero realmente lo de Conan Doyle yo creo que puso en entredicho a toda la ciencia británica. A toda la ciencia. Y vamos con otro episodio poco conocido de la historia. Que narra, este episodio narra que Antonio Gaudí estuvo a punto de construir un gran hotel en Nueva York con nombre y todo, y se llamaba el Hotel Attraction. El Hotel Attraction. ¿Qué ocurrió realmente? Porque vamos, era... Que no se construyó. Hombre, evidentemente no, pero el proyecto estaba. Bueno, empecemos desde el principio, que es lo mejor, ¿no? En estos casos. Sí. El proyecto es todavía controvertido. No está claro si existió o no, porque solo viene de una fuente. Y entonces hay quien dice que sí o que no. Pero sí que es verdad que la asociación de arquitectos más importante de Estados Unidos, actual me refiero, sí. Y uno de los arquitectos de ese grupo, vamos a decir, que creían en el proyecto de Gaudí como algo auténtico, es el que construyó las Torres Gemelas nada menos, o la Torre Picasso. O sea que estamos hablando de gente de mucho nivel. Hablan de que el proyecto es cierto. Bueno, el proyecto era el siguiente, teóricamente, en 1908, unos industriales americanos aparecen en Barcelona,
durante la construcción de la Sagrada Familia y le piden a Gaudí, que es el arquitecto más importante de la época, aparte de famoso, pero importante, porque es el único que introduce un nuevo tipo de arco en 7 siglos. O sea, que es que Gaudí no es cuestión de que a uno le guste, es cuestión de que es importante de verdad como arquitecto. Bueno, pues le encargan un hotel, un edificio, que va a ser más alto que la Torre Eiffel, para construir además, qué curioso, justo en el solar que ocuparon las Torres Gemelas. Por eso cuando los atentados del 11S se planteó, claro, se propuso. Lo rechazaron, sí. Y se rechazó, una pena, porque era un edificio, claro, con todos los elementos de Gaudí, ¿no? Esos arcos, esas formas tan apuntadas, tan arborescentes de la naturaleza y tal. Pero al final no se construyó posiblemente, pero hubiera sido, desde luego, el edificio más alto del mundo, exacto, hasta la construcción del Empire State en el año 1931. Yo he visto los planos y sean falsos o no, son espectaculares. Son espectaculares. Aquello hubiera sido, en el fondo es el estilo de la Sagrada Familia, pero sí, es verdad. Hubiera sido 360 metros de altura, además con una estatua de la Libertad en el interior, que quería, o sea, que con todo el simbolismo que sabemos que tenía Gaudí, o sea, que era más que un hotel, más que un rascacielos, era, en fin, pues toda una obra de arte con su mensaje oculto, igual que hacía prácticamente con todo lo que construía Gaudí. Desde luego, si el proyecto no es auténtico, supongamos que no lo es, está muy bien orquestado. Si no en Vero, en Trovato, ¿no? Sí. Y bueno, ahora en breve vamos a tener también ahí nuestro técnico está contactando con él, con el gran... ya creo que ya lo tenemos ahí con el gran José María Íñigo. Hola, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, José María. Bueno, hola. Pues lo primero, muchas gracias por atender nuestra llamada y bienvenido a la Escóbula de la Brújula, nuestro programa. Encantado de estar con vosotros. Ya le hemos exprimido a David Zurdo, ahora te toca a ti. Sí, bueno, hola, José María. Yo junto a David no tengo mucho que decir, la verdad. Bueno, él es el experto. Lo que evidentemente no cabe hacer más presentaciones. Eres periodista, locutor, actor, escritor, presentador de televisión. Has ganado, entre otros muchos, el Premio Nacional de Televisión y el Premio Ondas. Pero bueno, ¿cómo te metiste en estas lides de los temas del misterio en televisión? Bueno, pues porque yo tenía programas entonces eran música y entrevistas. Es decir, yo hacía una entrevista a un personaje popular o importante o un tema determinado y entre col y col una canción o 2 canciones para aligerar. Y a mí me pareció que poner en antena o bien personajes o bien temas relacionados con el misterio, con lo que producía intranquilidad y desasosiego, podían tener éxito. La verdad es que hice un par de pruebas y tuvieron mucho éxito, y entonces pues ya me preocupé también de tenerlo como asunto fijo en el programa. Como un apartado ahí, ¿no? Era con lo intangible, ¿no? Como así lo llamabas, esa sección en directísimo. Lo intangible. Bueno, pues sí, pero la verdad es que trajimos personajes muy interesantes y la verdad es que muy serios, ¿eh? La verdad es que, hombre, yo recuerdo, por ejemplo, a un inglés, Matthew Jennings, Matthew Jennings, que leí un reportaje en el Londres, en el Guardian de Londres, que hacían un reportaje y una entrevista muy larga, porque este hombre decía poseer, ciertos poderes que le permitían hacer crecer las plantas delante de todo el mundo. Yo fui a Londres, estuve con él, vi lo que hacía y le traje a Madrid. Y, hombre, fue realmente espectacular porque... yo pensé en un principio que él decía, pues yo llevo mi planta y yo lo hago crecer. No, pero me dijo, compre usted la planta que quiera, puede ser que tenga un tallo que permita ver cómo crece. Y entonces, efectivamente, compramos una planta que estuvo custodiada en todo momento por 2 personas, incluso durante el programa, hasta que tocó el momento de la entrevista, estuvo en un camerino con una persona dentro y otra fuera. Esa planta no la tocó nadie ni la vio nadie. Yo empecé a hacer la entrevista a él sin que estuviera la planta en el plató. Uh-huh. Cuando llegó el momento de hacer la actuación, por decirlo así, trajimos la planta, la pusimos en el centro del plató, con un plano único, no había cambio de planos en la cámara, o sea, había un plano exclusivamente, nada más con la cámara, y el tipo a unos 10 metros de distancia, hecho 10, a lo mejor eran 6, un poco, pero vamos, en ningún momento tuvo la oportunidad ni de tocar la planta ni nada, no se acercó de ninguna manera y realmente se concentró, le veíamos con los ojos cerrados, las manos en la cabeza, concentrándose, y al cabo de 2 minutos, porque aquello fue pues 2 minutos, vimos cómo la planta crecía, pero crecía a la vista de todos.
y empezó a crecer y creció como 10, 12 centímetros. Fue una casa que vimos todo como crecía. Y fue realmente espectacular. Y bueno, y después pasó lo que siempre pasa, ¿no? Es un truco de magia. Bueno, pues diga usted lo que quiera. Mire, yo ni sé lo que es, ni me importa mucho. Yo sé lo que he visto. Y lo que hemos visto, porque era un programa cara al público, 400 personas. Coño, y eso de magia no tenía nada. No tenía nada. Eso sería encima con la fuerza de la mente, ¿no? Básicamente. Bueno, eso decía él. Pues oye, pues, hombre, si ha pasado los filtros de un periódico tan serio como el Guardian, inglés, pues hombre, pues ya hay algo, ¿no? Ya hay algo. Cuéntanos, José María, un caso que posiblemente muchos oyentes desconozcan, porque seguro que todo el mundo está pensando en Uri Geller. Tranquilo, no te vamos a preguntar ahora de Uri Geller. Pero hay uno que a mí me llamó mucho la atención en su momento, y es verdad que es muy poco conocido, es un filipino llamado Tamao. Hombre, Tamao, famoso. Yo a este lo descubrí en la revista Time, de la norteamericana Time, porque había un reportaje que se refería a la costumbre que hay en Filipinas de, en Semana Santa, crucificar a una serie de gente. Crucificar como sabemos o se nos ha dicho que crucificaron a Jesucristo, es decir, en una cruz, metiéndole clavos en las manos y en los pies. Y yo vi las fotografías aquella y me quedé realmente impresionado. Entonces yo llamé a la redacción del Time, que quise ponerme en contacto con el tipo que había hecho el reportaje, que había estado en Filipinas. Total, que me proporcionó la dirección y teléfono de uno de ellos, que era Tamao. Le invité a venir a Madrid y bueno, y él estaba dispuesto a que lo crucificáramos. La verdad es que en aquellos tiempos... En el sentido literal, ¿no? Sí, totalmente. Pero me dio miedo. Realmente me asusté. Él quería, pero yo digo, joder, aquí me van a matar. Si yo hago esto, me van a poner verde. Era una televisión una televisión española, Franco todavía vivía. Dije, no lo hacemos, mire usted, no lo vamos a hacer, pero si puede hacer otra demostración de que él decía que no le hacía daño, que no sufría. Y me dijo, hombre, podemos hacer varias cosas. Podemos hacer, por ejemplo, yo puedo estar sin respirar, me dijo él, hasta 10 horas. Coño, mucho me parecía a mí. Entonces, después de muchas preguntas y hablando, seguro, no vayamos a... Pues el tipo permitió que lo enterráramos, metimos un camión volquete en el estudio y le echamos 2 toneladas de tierra encima. Lo metimos en un féretro, debo decir, porque si no lo hubiéramos matado. Sí, era un detalle. Sí, lo metimos en un féretro con un walkie-talkie, por si había que sacarlo antes. Oye, empezamos el programa y yo esperando que en cualquier momento pidiera socorro y tal. Tenía ahí unos tíos con unas palas para quitar enseguida la... Oye, creo que no hablaba. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, digo, hostia, se nos ha muerto. Joder, en un momento nada más. Él nos dijo, no me habléis, por favor, no puedo distraerme. Si la palma al minuto 1. Necesito respirar. Y al cabo de una hora dije, bueno, ¿qué pulmones? Yo le tengo que decir, no era cuestión de pulmones, él decía que conseguía parar sus constantes vitales, que las paraba o no sé qué. Oye, al cabo de 1 hora 15 minutos dije, sacarle, porque yo creo que este tío ha palmado. Yo le había hecho previamente firmar un papel de descargo, digo, a mí que no me eche la culpa. Por si acaso. Oye, salió el tío, no voy a decir como si no hubiera pasado nada, tardó unos minutos en volver a reaccionar normalmente, tardó como 10 minutos en reaccionar, pero dijo que conseguía casi parar el corazón o ralentizarlo de tal manera, bueno, como hacen los osos, o sea, esos animales que hibernan, ¿no? Sí, hibernan. Oye, pues luego se fue a vivir a Tarragona y le traje en otro momento y le hicimos una prueba. Él decía que no sentía el dolor y me dice, a la prueba, dame una patada en el estómago. Digo, pero ¿cómo te vas a dar una patada en el estómago, tío? Y bueno, le di una patada en el estómago suave. Y dice, no, pero más fuerte, como si fuera un balón. Le di una patada con todas mis fuerzas, nada, ni se movía. Y dice, pero aquí no hay alguien más fuerte que tú que me pegue. Y digo, mira, oye, estas chiquitas, si quieres, yo puedo traer a un boxeador y que te dé un puñetazo en el estómago. Dice, muy bien, pues tráelo, me dijo. Digo, conozco uno que se llama Urtain. Es campeón de España o del mundo de pesos pesados, un animal, una bestia. Un tío encantador, pero era una bestia. Oye, lo convocamos y porque Tamao era muy delgadito, muy fino. Y cuando le digo a Urtain que le tiene que dar un puñetazo, dice, no, hombre, lo parto en 2 y le pego. Y dice, tú pégale, ya en el plató, le pega un puñetazo y lo desplaza 10 metros.
Y dice Tamao, claro, ese es el problema, que me pega y me desplaza. Podían sujetarme 3 o 4 personas para que no me... Y allí tuve yo 5 tíos haciendo de paradores del Tamao, y Urtain le pegó un golpe fuerte, no sintió nada. Y me dice, ¿le pego de verdad? Digo, pégale con todas tus fuerzas. Ahí va la hostia, le voy a dar. Le metí un sartenazo, oye, a Tamao ni se inmutó. Unos lagrimones. Ni se inmutó, me dijo usted. Menos mal que este no se dedica al boxeo, si no estoy perdido. José María. Así murió Houdini, ¿eh? Un puñetazo de ese tipo. Así murió Houdini. Había un tipo en Madrid que le llamaban el ruso que también tenía esa habilidad. ¿Sí? Sí, yo lo recuerdo porque yo esos programas los veía todos y tal, y el ruso tenía esa habilidad. Oye, José María, otro personaje polémico que llevaste, en este caso en el programa en directísimo, era o fue Richard Chanfrey, sí, hombre, que aseguraba ser el conde de Saint-Germain. Hasta recuerdo de niño ese programa todavía, el conde de Saint-Germain. Oye, eso se puede ver en internet, en YouTube. No, es curioso, o sea, cuando vosotros veíais que él estaba transmutando lo que en términos alquímicos se dice, ¿no?, del plomo al oro, ¿qué careto se os quedaba? Vamos a ver, en la mesa estábamos, lo voy a hacer breve. Yo lo había visto en París, había hecho lo mismo en su casa, me invitó a cenar, había ido con Jesús Torbado, que era uno de mis colaboradores, y lo hizo allí, perfecto. Cuando digo lo hizo, más bien lo hice yo, porque él no lo hacía. Bueno, y lo repetimos la misma operación en Madrid. Imaginaos una mesa grande, alrededor de la cual en un extremo estaba él, en otro extremo estaba yo, en otro de los lados estaban 2 químicos, 2 catedráticos en química, y en otros 2 estaban 2 joyeros, expertos en oro. Bueno, el tipo empezó la historia, dijo que él tenía ciertos poderes, bueno, realmente lo que tenía era un poudre, que decía él, un polvo especial que permitía la transmutación del plomo en oro. Y él me dijo que yo trajera a mí un trocito de plomo que lo firmara con un punzón. Yo llevé mi trozo de plomo firmado, ponía Íñigo en el y un almirez, un recipiente, un recipiente de no sé si era bronce o qué era, un recipiente. Y debajo teníamos fuego con un camping gas de esto. Y entonces la cámara en plano fijo sobre el recipiente, yo puse el trocito de plomo y poco a poco vimos cómo a medida que se calentaba lo que era grisáceo se iba convirtiendo en dorado. Oye, y aquello se convirtió en oro, redujo un poco, me parece que redujo un poco el tamaño, pero no sé qué me dijo si el peso químico, no sé qué historia de química, que era normal que se redujera, no sé qué. Cuando yo enseñé el trozo de oro a los químicos, lo vieron, hicieron las pruebas y dijeron, esto es oro. Y yo les pregunté, oiga, sí, es oro, de acuerdo, pero esto cómo puede ser, porque estaban ellos a un metro de distancia, y vieron que ahí no había nadie. Estaba también Tamarit, para que nadie viera que había ahí ningún truco, ¿no? maneje. Y los químicos dijeron, mire, esto es imposible, pero lo acabo de ver. O sea, no tenemos ninguna explicación. Yo lo acabo de ver, el otro me dijo lo mismo, y los joyeros, recuerdo que un joyero se marchó. Yo esto no lo quiero ver y se marchó. Y certificaron que era oro. Sí. Totalmente. El sueño de Felipe II. Sí, claro. Desde luego. Y de Flamel, entre otros muchos. Todo buscaba alquimistas para esto, precisamente. Claro. Bueno, le hice la pregunta clave. Sí. Dije, joder, si tienes estos poderes, ¿por qué no lo haces todo en serie para ti? Y me dijo, no, porque realmente, me dijo, yo tengo poco de este polvo y así lo hago creer a la gente, porque si no estaría sujeto a que me secuestrara cualquiera solamente para que me dedicara a convertir plomo en oro. Realmente no. Y de hecho tuvo una vida de lo más desgraciada este hombre. Se suicidó. Sí. Es curioso porque cuando me enseñó su casa, él estaba casado con una cantante francesa, Dalida, ¿no? Dalida. Tuvo mucho éxito en España. Y cuando me enseñó su casa vi que en la cabecera de su cama había una escopeta. No pregunté nada. No, yo no dije nada, pero allí estaba la escopeta. Y luego se suicidó. Bueno, nos quedan 2 minutillos, pero bueno, lo siento, no puedo evitarlo, porque de todos esos invitados, el que sin lugar a dudas levantó mayor expectación fue el famoso Uri Geller. Lo que pasó en el estudio ya forma parte de la historia de la televisión, pero lo que me interesa es lo que pasó fuera de las cámaras y del directo, una vez que hubo terminado el programa y algunos miembros del equipo fueron a coger sus coches. ¿Qué pasó?
Antes, eso fue antes de terminar el programa. Antes, es que le hice varias pruebas a él porque tenía mucho miedo de que es que era una televisión muy seria en aquella época, no se podía andar jugando, y en el estudio a las 5 o 6 de la tarde le dijo, mis compañeros quieren saber si puedes hacer aquí una prueba de tus poderes, y te lo cuento rápidamente. Dijo, bueno, que metan la mano en el bolsillo, éramos como 50 o así, que metan la mano en el bolsillo con sus llaves, las llaves de casa, del coche, de lo que tengan, que cierren los ojos y sigan mis instrucciones. El tipo, con una voz muy persuasiva, que yo iba traduciendo al español, decía, pues piensen que las llaves que tienen, no aprieten las manos, simplemente cójanlas, no las aprieten, piensen en las llaves, dibujen en su mente como las llaves se están doblando, imaginen que se están doblando, que son de un plástico blando, las ven como se doblan, se las ven como se doblan, pero solo en la mente, no las aprieten. Bueno, total, así estuvo como 5 minutos, y al cabo de los cuales dije, ya pueden abrir los ojos, saquen las llaves. Sacaron las llaves y las llaves estaban dobladas. Las llaves de casa, de los coches, estaban dobladas. Eso es una putada. Tan dobladas que no pudieron coger los coches. Madre del amor hermoso. Bueno, y me dice, bueno, eso es un truco. Oye, pues era un truco. ¿Yo qué quieres que te diga? Era un truco o un milagro, me es igual. Pero lo que pasó, pasó. Bueno, pues José María Íñigo, muchas gracias. ¿Me vas a dejar que diga hola a David, que estará por ahí? Sí, claro. Hola, José María. Hola, que no he dicho nada. Escuchándote. Sí, te he dicho hola, pero como se han mezclado las voces, no. Espera, José María, que no te vas a ir tampoco. Dinos tu teoría personal sobre este tipo de fenómenos. Nos has contado una casuística, pero seguro que tú tienes algo. Mira, prefiero no pensar en ello porque me daría mucho miedo, la verdad. Pensar que hay gente que tiene esos poderes, pues mientras doblen cucharas, doblen llaves o crezcan las plantas, no me importa. Pero imagínate que a alguno de esos se le tuerce el cerebro y se dedica a hacer mal. Pues joder, lo mismo que rompen una llave, te rompe la pierna, por no decir otra cosa. O cosas peores, ¿no? O cosas peores, prefiero no pensar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, José María Íñigo, por haber estado aquí con nosotros. Ha sido el placer, por supuesto, ha sido nuestro, de todo el equipo de la Escóbula de la Brújula. Y bueno, David Zurdo, muy buenas noches y muchísimas gracias también por haber participado aquí en el programa. Un placer. Encantado. Hasta luego, José María. Hasta luego, José María. Mañana te escucho. Muy bien, adiós. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Bueno, quedan apenas 6 minutillos para terminar el programa y ha sido un programa, bueno, como decía yo al principio, lleno de gotas, de puzzles, con incógnitas, con cosas resueltas, otras por supuesto que están ahí sin resolver, pero lo que sí que os vamos a hacer desde ya es invitaros a asistir el próximo viernes, día 15 de abril, a la grabación del programa en directo que vamos a realizar desde el restaurante Normandío en Garreta y cuyo hilo conductor será la gastronomía barroca y en el que hablaremos, bueno, pues de anécdotas de la época, curiosidades sobre su comida, los grandes chefs de la época y por supuesto también curiosidades de los comensales, en un programa en el que reviviremos, entre otras muchas cosas, cómo eran esos sabores, cómo eran esos olores, y en el que aparecerán extravagantes nombres de platos como duelos y quebrantos, calderetas, atascaburras, soldaditos de pavía, bueno, entre otros muchos, ¿no? Platos que, Jesús, además tendremos la ocasión de probar. Esa es la idea. Vamos a hacer una parte teórica, que está muy bien, pero luego viene la parte práctica, que es un menú especial que ha preparado el restaurante, o que va a preparar, y a aquellos que quieran quedarse, no solo a
a la grabación del programa, sino luego a la cena, pues ahí degustaremos este tipo de manjares barrocos. Y por cierto, yo creo que ahí va a haber muchas sorpresas porque Carlos Canales nos va a contar algo que conoce muy bien de aquella época de los Austria, que tiene que ver con los neveros y cómo comían los helados, pero muy sofisticados. Sí, y el asesoramiento que tenían los reyes de asesores de frío para la comida especializada en frío en el siglo XVII, donde no había congeladores en neveras. Claro, no había. Es una historia fascinante que además tiene mucho que ver con la historia de la cerveza en España, que como sabéis estoy en ello. Que nos llevarás cerveza, ¿no? Sí, me voy a llevar. De todas formas, la comida también se estropeaba, porque a ver, a esas técnicas tenían acceso... No, voy a llevar... Voy a hacer, algunos. No, voy a llevar cerveza estilo siglo XVII, no filtrada, que sin... obviamente totalmente diferente a las de ahora, sin estabilizantes, sin conservantes, tal y como se hacía hace... O sea, ¿cuántos barriles dices que vas a llevar? Varios, unos cuantos. Varios barriles. Que fíjate, David, lo originales que vamos a ser, que vamos a hablar de algo que luego lo vamos a comer. Sí. Además, ¿qué programa de radio se hace? Una cosa solo decir, sobre la bebida cerveza que voy a llevar, hubo una reclamación formal, legal, de los archeros de Borgoña, que eran parte de la Guardia de la Cuchilla, para la Guardia del Rey, porque no estaban de acuerdo, eran flamencos, hablaban entre ellos hablaban en alemán, en flamenco. Entonces, bueno, pues ellos sostenían que se trataba mal y que había problemas de diferencia sobre el precio que se les cobraba y la calidad de la cerveza. Entonces era muy interesante porque como era la Guardia, llegaron a mandar carta al rey directamente, que va así. Bueno, no adelantes contenido porque es el tema que vamos a tratar la próxima semana. Acordaros, el próximo viernes 15 de abril en el restaurante Normandí Ondarreta, la escóbula de la brújula en directo. Y la información para poder asistir la tenéis tanto en nuestro Facebook, en nuestra página de Facebook, como en nuestra página web. Carlos, muy buenas noches. Nos vemos. Maese, Juan Ignacio, muy buenas noches. Pues voy a seguir a ver si siguen recogiendo polenes. Jesús, muy buenas noches. Nos vamos relamiendo. Hasta la próxima semana. Bueno, queridos escobuleros, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más durante estas 2 horas del programa. Agradecer a nuestros 3 invitados, a David Zurdo, a Pedro Amorós y por supuesto al gran José María Íñigo, el que nos hayan acompañado a lo largo de este tiempo. Os recordamos nuestra página web, laescobula.com y nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, ahora sí, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana. Promises from disappointments. I want